Como invitado principal y especial tenemos el día de hoy al señor Nicolás Márquez, que es coautor de un libro que ustedes conocen muchísimo porque me han comentado mucho en la página, que es el Libro Negro de la Nueva Izquierda, y recientemente ha sacado un libro nuevo que se llama La Guerra Civil Argentina, pues que ha ido escalando en el top de ventas en los últimos días. Nos acompaña hoy también Miklos Lukács, que ya había estado con nosotros en foros pasados, con Alejandro Bermeo, Horacio Giusto, que también ustedes nos habían pedido mucho que se uniera a este tipo de transmisiones, y bueno, la matriarca de los Vengadores, que vendría a ser la gran Mamela Fiallo, que no se ha perdido un solo foro de los cuales hemos hecho. Ella siempre está aquí presente, disponible para pues cada uno de ustedes, de la audiencia y de la gente que nos acompaña día a día o semana con semana en este tipo de foros. Y bueno, sin más preámbulo, pues me voy a dar a la tarea de introducir a la última persona que me dio la tarea de contactar, de invitar, y gente que también nos habían pedido muchísimo en este tipo de foros, y máxime que es un foro especial el día de hoy, pues porque son 5 personas que tienen una línea muy parecida y que nos van a hablar de qué se trata esa línea y su compatibilidad con el liberalismo. Con ustedes, y como también invitado sorpresa, el doctor Pablo Muñoz Iturrieta. Un saludo enorme. Bienvenidos a todos. Sí, Pablo, ahí está bien. Tengo el gusto enorme de conocer a todos los que están en persona, a todos amigos, y bueno, no sabía que estaba Pablo, con quien en noviembre del 2019, creo, dimos una conferencia juntos en el Círculo Militar de Buenos Aires. Así es. Grandes personas unidas en una sola pantalla, como la gente quería, como tenía que ser en los últimos años. Yo recuerdo que vi una plática que dio Nicolás Márquez con Agustín Laje aquí en México hace 2 años. Me parece que incluso fueron censurados por la Universidad La Salle, que les cancelaron una plática una noche antes de ser esta. Yo apenas estaba ñoño, chamaco, ¿no? Nada más leyendo hay un par de libros, viendo sus videos en YouTube, sus debates, cómo destrozaban feministas y progres ahí en vivo o en las noticias, en la televisión y demás. Y dije, bueno, creo que mucha gente como yo, muchos jóvenes que han recibido inspiración de parte de cada uno de ustedes, pues querrían verlos de una u otra forma, ya sea en un equipo o ya sea en la misma pantalla hablando de algún tema. ¿Por qué? Pues porque veo a Miklos en un video, veo a Horacio en Instagram, veo a Pablo en Facebook, Twitter, veo a Nicolás en YouTube, a Mamela en Instagram, pero pues rara vez los veo juntos. Y el día de hoy pues está pasando un evento épico. Y sin más preámbulo, pues paso a la primera fase, que le voy a ceder la palabra al señor Nicolás Márquez para que nos explique su visión de lo que es la derecha, qué implica la derecha, incluso qué es ser conservador. Nicolás. Bueno, primeramente agradezco que incurras en la injusticia de colocarme a mí como alguien especial o como una suerte de celebridad, porque estoy con amigos que son incluso en diferentes materias mejores que yo. Así que te agradezco esa injusta y exagerada distinción. Mirá, para mí ser de derecha tiene que ver con lo siguiente, y esto lo divido en 2 o 3 enfoques. Por un lado, no es una posición ideológica. Después vamos a ir a ese punto. Es una posición política. La derecha, ser de derecha es estar enfrentado con la izquierda, pero no tener un disenso con la izquierda. Es estar enfrentado con la izquierda políticamente. Es estar en la vereda de enfrente y tiene un rasgo actitudinal. No es simplemente 2 ideas, tratemos de un consenso, busquemos el punto medio, no. Uno sabe que la izquierda
quiere aplastar tu vida, tu libertad y tu propiedad. Entonces vos tenés que reaccionar con la energía suficiente ante esta ideología totalitaria, autoritaria, que se ha cargado 100 millones de personas en el mundo y uno no puede permanecer de brazos cruzados contemplando en un diálogo amable entre amigos y caballeros. Para mí la derecha es una posición política. Ahora vamos a la cuestión ideológica. No todas las derechas, no todos los sectores que están enfrentados con la izquierda, es decir, no todos los sectores de derecha tienen exactamente la misma ideología. Esto mismo pasa con la izquierda. La izquierda tiene el trotskismo, el marxismo clásico, el guevarismo, el gramscismo, hasta en los partidos comunistas se pelean. El Partido Comunista tradicional, que dependió siempre de la Unión Soviética, o el Partido Comunista Revolucionario, que dependía de Pekín. Hay como muchas. Y después está lo que se llama más modernamente, y para los chicos, para los más jóvenes, lo que se llama como marxismo cultural, que es una facción de la izquierda ayornada a los tiempos que corren. Bueno, con la derecha sucede lo mismo. No todas las posturas son exactamente las mismas. Entonces, ¿qué es ser de derecha? Es estar enfrentado con la izquierda. Ahora, estar enfrentado con la izquierda no quiere decir que Miklos, Horacio, Mamela, Pablo y Giancarlo piensan exactamente lo mismo de todo. Yo, para simplificar, digo que hay 3 derechas. Esta es una definición autodidacta, ¿no? Yo lo simplifico en 3 bloques. Está la derecha liberal, que no es la podredumbre liber progre, sino que es una derecha liberal que defiende determinados valores y que tiene una diferencia con el progresismo inconciliable, irreconciliable. En cambio, los liber progres son amigos de los progresistas y sus derivados, solamente tienen alguna divergencia en el plano económico. Luego son de alguna u otra manera socios en todas las tropelías subsiguientes. Entonces, por un lado tenemos la derecha liberal. Por otro lado tenemos al nacionalismo. El nacionalismo es una postura de derecha que no necesariamente tiene que tener nexos con el liberalismo, incluso puede tener diferencias importantes, pero sabe que el adversario a destruir, el adversario a atacar, el adversario de verdad es la izquierda. Después puede tener alianzas con sectores liberales, porque ambos creen en la propiedad privada, porque ambos creen en la meritocracia, porque ambos creen en que existan diferentes clases sociales, es decir, no son igualitarios. Después, por supuesto que habrá diferencias, pero estoy hablando de coincidencias que no son de asuntos menores. Y el otro son los conservadores. El conservadorismo es más difícil de definir, por eso yo me he pasado noches enteras mirando los videos de Miklos Lucas, porque hace todo un paneo punto por punto de lo que es el conservadorismo, y yo, para simplificar, digo, la derecha tiene 3 vertientes: el nacionalismo, el liberalismo, y en el medio está el conservadorismo, que acepta aspectos de ambas vertientes y que es más heterodoxo. El liberalismo es una ideología en el sentido de esas ideologías que te resumen, que te explican cómo funciona el universo, ¿no? Y el nacionalismo también tiene mucho de eso. Sobre todo el nacionalismo católico, que está aferrado incluso a aspectos que son de índole dogmática. Ahora, el conservadurismo es heterodoxo, es anticomunista, es antibolchevique, es antiprogresista, pero no es dogmático. Va a tratar de tomar, y esto voy a citar a uno de los pensadores reaccionarios de la primera mitad del siglo XX, Morraz. Él va a tratar de tomar aquello que él denominó el empirismo organizador. ¿Qué es el empirismo organizador? Es tomar aquello que funciona. Es tomar aquello que funciona. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que ahí, en esa agua sinuosa, es donde navega el conservadurismo. ¿Pueden estas 3 expresiones juntarse? Yo creo que sí, y una vez acuñé una expresión que me siento orgulloso. Es un aforismo muy chiquitito, pero a mucha gente le gustó. Yo dije que tenemos que armar, eso fue en una conferencia en abril del 2019, con Agustín Laje y Javier Milei. Cuando me tocó hablar a mí, dije que hay que armar un espacio de la derecha que una estas 3 patas que he señalado
y que, para sintetizar de una manera muy sencilla, muy reduccionista, tenemos que aglutinar liberales que defiendan la vida desde la concepción, conservadores que entiendan que la tradición tiene que estar al servicio del progreso, y nacionalistas que no confundan el amor a la patria con el amor al Estado. Si sobre 10 puntos podemos convalidar en 7, ya estamos en condiciones muy claras de defender y de juntarnos y de armar un gran bloque para luchar contra el adversario común. Pero hay otra cuestión. Yo no inventé nada con esto, absolutamente nada. Lo que hago es mirar cómo operan las derechas en el mundo, cómo el Partido Republicano tiene sectores blandos, sectores centristas, sectores más duros, sectores como Donald Trump y sectores impresentables como el Ku Klux Klan. También están en esa línea, están dentro. Y esto último sería lo más desechable, yo no los quiero, pero están en el Partido Republicano, ojo. Y de la misma manera, en los sectores que van del centro hacia la izquierda, tienen muchos otros matices, los más duros, los más radicalizados, los más social europeizados. Yo digo, nosotros tenemos todas las condiciones como para armar un gran frente, un frente político, sobre todo en tiempos en los cuales la derecha lamentablemente ha perdido mucho terreno. La primavera del centrismo acaramelado que vivió América Latina con Macri, con Piñera, con el triunfo de el sucesor de Santos en Colombia, se me hizo una laguna. Iván Duque, que terminó siendo un fiasco, Macri terminó siendo un fiasco, Piñera terminó siendo un fiasco, y tengo mis muchas dudas sobre el presidente de Uruguay, que en principio parecía que iba a tomar algunas medidas afines, pero sin embargo hasta ahora ha sido pura propaganda y vamos a ver cuánto tiempo se sostiene. Esa primavera, y encima con Donald Trump y en Brasil con Bolsonaro. Entonces parecía que el mundo iberoamericano dejaba atrás tantos años de ignominia con todo el chavismo, el Foro de San Pablo, todo lo que significaba Evo Morales en Bolivia, Correa en Ecuador, Chávez y Maduro en Venezuela, Bachelet en Chile, los Tupamaros gobernando Uruguay, Argentina presa del kirchnerismo. De repente parecía que todo eso se desmoronaba y aparecían nuevos vientos. Esos nuevos vientos no funcionaron, estuvieron manejados por cobardes, muy influidos por el libre progresismo, muy influidos, por eso hoy hablábamos fuera de cámara, por decirlo de algún modo, que yo no tengo ninguna confianza en el libre progresismo, no tengo ningún respeto por el libre progresismo, es más, aborrezco al libre progresismo como un mal mayor y el mal menor es el progresismo a secas, porque estos últimos parecieran ser afines, entonces uno les confía cosas, intenta acercárseles y la realidad es que no nos damos cuenta, estamos gastando energía en luchar contra el progresismo y no contra el libre progresismo, que es la cara amable del progresismo. Es la cara simpática, dialoguista, que navega a dos aguas. Ahora tenemos un problema, porque todo esto ha sido modificado. Volvió el kirchnerismo en Argentina. Volvió el evismo, por llamarlo de algún modo, en Bolivia. Volvió la izquierda en Estados Unidos. Va a volver la alianza izquierdista en Chile porque Sebastián Piñera no da pie con bola. Colombia no hace falta que vuelva porque ya Iván Duque se alineó con el gobierno anterior que fue el de Juan Manuel Santos. Y el presidente del Ecuador se llama Lenín, como si fuera poco. Encima, para mal de males, ocurrió un episodio que no nos damos cuenta, porque fue trágico. El país más importante en cuanto hispanohablante, en cuanto a cantidad de gente, en cuanto a riquezas culturales, históricas, autóctonas, es México. Y es la primera vez que México es gobernado por un gobierno de izquierda. Entonces, hubo una primavera que fue fugaz y dentro de la cual ahora tenemos que volver a remar en el dulce de leche, que es
el dulce por antonomasia argentino, tenemos que volver a luchar contra un enemigo brutal que vino con odios corregidos y aumentados en una situación en donde otra vez la derecha, salvo en Brasil, está relegada, postergada y ha quedado reducida a la insignificancia en términos partidocráticos. Habrá que ver si surgen expresiones tipo Vox. Bueno, me olvidaba, porque también Vox o el Partido Popular tenía cierto predicamento. El Partido Popular realmente no me representa, pero es mucho mejor que Podemos. Bueno, ahora en España inclusive está Podemos. O sea, yo creo que nosotros tenemos una situación muy crítica, muy complicada. Tenemos que partir sin recursos, porque hasta las redes sociales maneja el progresismo. Sin recursos, tenemos que ver cómo gambetear las múltiples, ¿cómo podríamos? Censuras que nos están metiendo el progresismo dentro de la agenda globalista, financiada por capitales plutocráticos de público conocimiento, y nosotros disparando tiros. Miren, esto me lo compré el otro día con mucho esfuerzo en una casa de electricidad. O sea, fíjense con la precariedad con la cual nos movemos nosotros. Ahí está, Mamela no. O sea, fíjense. Así que yo creo que tiene que haber una derecha unida. No nos podemos dar el lujo de estar desunidos estos tres sectores a los cuales hice mención. Pero me fui un poco por las ramas. Ni me acuerdo cuál era la pregunta inicial. No importa, güey, magistral. Estoy haciendo catarsis como cuando vi al psicólogo. Fue magistral. Yo igual estoy como Nicolás y Mamela con mi arito luminoso acá, con muchísimo esfuerzo ahí intentando ver cómo uno le hace, mientras igual mucha gente que se caracteriza por el liberprogresismo, pues que odia tanto en los oligopolios y al Estado, pero pues son financiados por gente que está coludida con los mismos, ¿no? Miklos, creo que como bien dijo Nicolás, bueno, ahorita le doy la palabra a Mamela. ¿Quiere decir algo? Mamela. Bueno, yo aprovecho para dar las gracias. A mí mis seguidores me regalaron esta luz. ¡Súper! Y luego me regalaron una más grande. Así que la solidaridad privada suple lo que las fundaciones financiadas con impuestos de los demás no. Igual déjame agregar que con o sin luz, Mamela está más guapa que siempre. No la necesita, ¿no? Miklos, creo que eres la persona de aquí pues que se ha enfocado en los últimos meses a hacer videos, como bien dijo Nicolás, específicos sobre lo que es el conservadurismo, que el conservadurismo pues no es la única rama, como bien dijo Nicolás, de la derecha, pero para Miklos Lukács, ¿qué es la derecha en general? ¿Qué abarca? ¿Cuáles son los principios de la derecha? Bueno, antes que nada, pedirle a la gente que está viendo este video una colaboración ahí con nuestro amigo Nicolás, ¿no? Para que pueda mejorar también ahí sus equipos. Así que vamos a poner un vínculo ahí en PayPal. Bueno, un gusto. Campaña por Nicolás Márquez. Sí. Un gusto estar acá con todos ustedes. Y yo creo que Nico ha dado una definición muy pragmática y muy útil, porque el problema que tenemos también es que, claro, uno puede ser un apasionado de la filosofía política y del estudio de las ideologías, pero cuando uno tiene que aterrizar estos conceptos para que la gente de a pie que tiene necesidades más básicas e inmediatas, como que buscar qué comer, buscar cómo pagar las cuentas, mortales, no tiene tiempo para estas cosas, ¿no? Literalmente. Entonces, desde esa perspectiva, la categorización de Nico es muy útil, y yo también creo, a grosso modo, estoy de acuerdo con esa definición, sobre todo para la realidad de nuestra región, ¿no? Ahora, yo creo que para sintetizar lo que plantea Nicolás también, y seguramente lo que van a decir Horacio, Mamela y Pablo, ¿no? Adelantándome un poco a eso, existía esta idea, ¿no? De que los liberprogres eran de derecha porque combatían el Estado, el monopolio estatal, la planificación central, ¿no? El colectivismo, etcétera. Y bueno, eso es lo que predicaban, y hablaban en contra del populismo, mencionaban siempre a los mismos, ¿no? A Maduro, Chávez, Kim Jong-un, Castro, y seguían. Y cada video siempre los veías diciendo exactamente lo mismo. Chávez, Castro, Maduro, bla, bla, bla.
sí, como dijo Hayek, como dijo Mises, como dijo no sé cuántos, y entre ellos se daban palmaditas ahí en el hombro, felicitándose por su conocimiento de los textos canónicos, ¿no? Casi bíblicos que tienen los liberales, ¿no? Y eso era y la gente obviamente, por la situación, por el daño, creo que este es el punto importante, y por eso que yo también me identifico como derecha bajo esa perspectiva. El enorme daño que ha hecho la izquierda en el continente ha sido, no solamente en Europa, donde ya tienen registros históricos, ¿no? Los 100 millones de muertos del estalinismo, del maoísmo, sino que también en nuestra región. El libro que acaba de publicar Nicolás justamente trata sobre el daño que hizo la izquierda en Argentina, esa izquierda criminal que también actuó en Chile con Allende y que ha sido idealizada. La izquierda de Sendero Luminoso en el Perú, ¿no? El comunitarismo zurdo también de las FARC. O sea, donde se han metido los zurdos, se han metido a destruir y a generar pobreza. No hay, desde mi perspectiva, disculpen que alguien me ilustre, un gobierno zurdo ¿no? que haya tenido éxito. No hay. Por lo menos en el registro latinoamericano, no hay. Entonces, es una actitud, y esto es muy conservador, ¿no? Es una actitud de rechazo contra esta destrucción, con todo el daño que han generado. Pero creo que, tomando nuevamente la idea de los liberprogres, que se ¿no? posicionaban como de derecha, ¿no? Porque atacaban el comunismo. Ese era un reduccionismo simplón, pero muy efectivo, que engañó a muchísimos jóvenes que, gracias a Dios, hoy están despertando, porque en todo lo demás estaban completamente de acuerdo, ¿no? Estaban de acuerdo en sus valores anticristianos, ni siquiera ateos, anticristianos, que es distinto. Anticristianos abiertamente, ese es uno. Dos, esta visión mesiánica de sus ideologías que son universales, como dijo Nico, que las puedes aplicar en todas partes del mundo y que no considera las particularidades de cada lugar, las culturas y tradiciones. Nosotros tenemos muchos puntos en común con argentinos, con ecuatorianos, con mexicanos, pero no somos iguales. Hay cosas que nos gustan más, otras que nos gustan menos, pero claro, compartimos un idioma, una religión, ciertos aspectos de la cultura, pero no somos estándares. Entonces, creo que se aprovechó eso, el liberprogre se aprovechó de eso, de ese repudio a la izquierda para centrarse, pero en todo lo demás, como dije, alineados. Este anticristianismo, este universalismo, la idea de que ya han reemplazado por este cristianismo han reemplazado, ahora tienen un nuevo dios que es la diosa ciencia, igual que los revolucionarios franceses con esos templos dedicados al secularismo. Ya sabemos cómo terminó todo eso, o sea, la experiencia histórica ha sido completamente ignorada. Pero yo creo que, para resumir ahora, ¿qué vendría a ser una nueva derecha? Voy a ponerme propositivo. ¿Qué sería una nueva derecha? Una nueva derecha es esencialmente antiprogre, porque al decir libre progre, lo que estamos haciendo es meter a derechistas, a pseudo derechistas, en la categoría de progre. Y en la categoría de progre nosotros teníamos a los zurdos radicales, zurdos reciclados, socialistas, etc. Entonces son la misma porquería. Son la misma porquería. ¿Y por qué digo porquería? Ay, qué duro, ¿por qué usas ese lenguaje? Porque las ideas que promueven generan enorme daño, generan enorme sufrimiento en la gente, generan injusticias. Destruyen, no construyen, no aportan nada hacia el desarrollo civilizacional, y por eso tienen que ser combatidas. La prueba ácida de la derecha, planteándole en estos términos, ¿no? De categorías políticas amplias para que la gente pueda tener sentido de esto, la prueba ácida es cuál es la posición de las personas frente a la vida, a la concepción del ser humano. Esa va a ser el gran punto de partida. ¿Qué concepción tienes tú del ser humano? ¿Estás a favor del aborto? Basura progre. De frente, o sea, acá no hay negociación, ay, que ya, pero podemos luchar por el mercado. Del momento en que tú transformas a una persona, no persona, estoy usando una palabra progre, desde el momento en que tú transformas al ser humano, científicamente, al ser humano, y lo categorizas como una porquería que puedes deshacer cuando se te dé la gana, tú no puedes ser de derecha, tú eres un progre, porque lo que estás haciendo es destruir al ser desde el cual parten todos tus postulados teóricos. Es una contradicción fundamental. Esa es una. Dos, aparte de qué posición tengas con respecto al ser humano, qué posición tienes con las relaciones que puede formar ese ser humano. Entonces aquí entra el concepto de familia, entra el concepto de comunidad, entra el concepto de solidaridad, lo que decía Mamela, sus seguidores le donaron ahí su luz, si no a Mamela la tendríamos ahí en oscuras, no la estaríamos viendo con su uniforme batichica, ¿no? Entonces, lo que tenemos es esto. Esta es la prueba ácida. ¿Qué posición va a tener la persona frente a la defensa de la condición y la naturaleza del ser humano? Desde ese momento, cuando aquellos
que digan, yo soy de derecha, pero estoy a favor del aborto, no. Lo sepas o no, eres funcional al progresismo, porque lo que el progresismo busca es instrumentalizar al ser humano. Y de ahí sale la agenda de género, LGTB, feminismo, aborto, animalismo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no, o eres tonto útil o eres cómplice. Pero tienes que decir, si eres cómplice, ya tomaste un lado. Si te diste cuenta que eres tonto útil, bueno, bienvenido al equipo. Básicamente esa es la distinción. ¿Qué puedo decir? Clase magistral del señor Miklos Lukács para la gente que nos está viendo, que ya somos casi 600 personas en vivo. Y bueno, la persona sorpresa que la gente no se esperaba y que las personas que están aquí en pantalla tampoco, Pablo Muñoz Iturrieta, nos habían pedido mucho su participación. La verdad que de todos, o sea, de Nicolás Márquez, creo que desde que empezamos con este proyecto, cuando hicimos un foro junto a Agustín Laje, la gente decía, ¿y Nicolás en dónde está? ¿No? Digo, calma, ¿no? Y entonces dije, pues me di la tarea de buscar a Nicolás. Y luego, pues, entra Mamela Fiallo, entra Lilia Lemoyne, Lupa Lavecino, y todos. ¿Y Miklos Lukács en dónde está? Bueno, aquí está Miklos Lukács. Y entra Miklos y dicen, oye, ¿y Pablo Muñoz en dónde está? Bueno, aquí está Pablo Muñoz, ¿no? Y Horacio Augusto, bueno, quieren que todos estén aquí, pues tampoco se puede que haya una pantalla 100 gentes, ¿verdad? Pero pues hemos venido dándonos a la tarea de intentar reunir a pues la gente que está aquí en pantalla, que son mentes brillantes, y que las dos participaciones que han hecho Nicolás y Miklos, pues ya han sido una clase magistral digna de aplausos. Pablo, ¿qué es la derecha desde su perspectiva, desde la experiencia? Tengo entendido que el libro de Atrapado en el cuerpo equivocado ha sido blanco de ataques recientes de censura, por llamarle de una u otra forma así. Entonces, pues es un claro ejemplo, ¿no? De que hay quien dice, si te atacan, si te censuran, es porque estás del lado correcto. Pablo. Bueno, un gusto enorme estar con todos ustedes aquí, Nicolás, Miklos, Horacio, Mamela y tú, Giancarlo, que me invitaste. Muchas gracias por esto. Para mí es un honor realmente estar con ustedes. Comenzó Nicolás y realmente es justo que comience él porque fue magistral lo que realmente nos compartió. Y con respecto a lo que dijo Miklos, coincido obviamente absolutamente, pero quiero aportar con algo que no quiero dar mi visión de qué es ser de derecha y demás, o qué significa, porque yo creo que ya se dijo y lo dijeron muy bien Nicolás y Miklos. Pero voy a hacer una anotación que puede servir y agregar un poco más. Hoy en día, el problema central es un problema cultural, que es fundamental. Y luego se seguirá el problema político, el problema económico en nuestras sociedades, porque en definitiva los problemas políticos, los problemas económicos terminan siendo manifestaciones de algo más profundo, que es lo cultural. Y yo creo que es ahí cuando, como bien decía Nicolás y Miklos, nos diferenciamos totalmente de estos liber progress, porque hay una diferencia cultural de fondo. Y eso es todo lo que los jóvenes tienen que entender. Y yo creo que los jóvenes tienen que entender cuál es el error principal del libre progresismo. Hoy hay muchos errores, muchísimos. Pero Miklos recién mencionó una frase que da en el clavo. Y tiene que ver con la noción de naturaleza humana que manejamos. ¿Y por qué es eso? Muchos conocen mi trabajo y yo siempre digo que siempre mi especialidad ha sido tratar de entender a la persona humana. Recordemos que Aristóteles definía al ser humano como el bios politikos, un ser político. Luego los medievales cometieron el gran error de traducirlo al latín como un ser social, pero en realidad no era un ser social, es un ser político. Y un ser político, según Aristóteles, era el hombre que lograba librarse de las cadenas de la necesidad. ¿Y qué significaba eso? Lo que dijo Miklos al comienzo. Muchas personas hoy en día no tienen tiempo de ponerse a hablar sobre estos temas y de filosofar y leer los grandes autores. Tienen que trabajar para comer. Y Aristóteles se dio cuenta de eso. Aristóteles se dio cuenta de que en la sociedad de su momento, en la Grecia, había un problema social que esto se extiende a toda la historia,
Muchas veces no tenemos el tiempo libre, el ocio para dedicarnos a cuestiones intelectuales que son propias del ser humano. Entonces él decía, tenemos que crear las condiciones sociales en una sociedad para que la gente tenga tiempo de formarse intelectualmente y de tener cultura. Yo creo que eso es ser de derecha, ¿no? El tema de la cultura, de la formación, y eso se da en el contexto de la familia. Por eso la civilización occidental le dio a la familia un lugar importantísimo. Ahora bien, y aquí van a entrar de lleno los liberales porque les voy a dar con un caño y lo disfruto. Aristóteles decía que el ser humano como político, el bios politikos, el que sepa griego esto lo va a entender bien, se contraponía al hombre privado. Ahora bien, ¿cómo le decía un griego al hombre privado? El idiota. Porque el idiotikos en griego significa el privado, el que vivía ensimismado en sí mismo, metido en su propio mundito, que buscaba el crecimiento personal no en referencia a ayudar a su comunidad, a su sociedad, sino en lo que hoy día se llama, por ejemplo, el empoderamiento. La palabra empoderamiento, yo creo que es una frase que lo describe mejor que nadie. Se han autodescrito a sí mismos. Son los idiotas. Y el libre-propio hoy en día es un idiota. Es un idiota especialmente porque está totalmente de acuerdo con los presupuestos filosóficos, y aquí vuelvo a lo de Miklos, que han destruido a la naturaleza humana. Porque este es el problema enorme de hoy. Yo creo que la revolución que vivimos hoy en día no es una revolución sexual como tal vez se lo veía en los años 60, no es una revolución para ampliar derechos como bien denuncia, ¿no es cierto?, todo este lobby LGBT homosexualista como lo hace Nicolás Márquez, que le hace a Gloria Álvarez, Nicolás le hace arrancarse los pelos, porque cómo va a hablar del pecado contra natura y desviaciones sexuales, como graciosamente y acertadamente dice Nicolás en su libro negro de la Nueva Izquierda, ¿no? Pero no se trata solamente de ese buscar ampliar derechos como nos quieren hacer creer, para hacernos caer en una trampa y una falacia. Claro, ¿cómo vamos a hacer los antiderechos? En definitiva, la revolución actual es una revolución identitaria. ¿Y eso por qué es? Porque hay una revolución, al menos en mi opinión, y es lo que trato en el próximo libro que voy a sacar, porque hay una revolución identitaria hoy en día que está manifestada en la identidad de género, la ideología de género. Porque el pensamiento filosófico, a partir de Rousseau, luego con Nietzsche, y esto a Horacio le va a gustar, después podemos hablar de ese tema. Nietzsche lo que hizo fue una crítica enorme al ser humano por haber creado una categoría de ser humano que esté por encima de todas las otras realidades, ¿no? Con jerarquía. De hecho, leyendo a Nietzsche y algunos de sus párrafos acerca de la crítica de cómo hicimos para crear la noción de naturaleza humana, y eso parece que lo hubiera escrito un vegano. Porque el vegano se caracteriza por esa noción del antiespecismo, ¿no? Eso es lo que hace Nietzsche. Y luego de Nietzsche viene Marx, que mencionaban antes. Marx no niega la realidad de la naturaleza humana explícitamente, pero sí lo hace. ¿Y por qué lo hace? Porque define al ser humano como condicionado por las condiciones económicas y sociales. Por lo tanto, ese ser humano es fluido. Es una naturaleza fluida la naturaleza humana que presenta Marx. Por eso, todo el tema del feminismo, el feminismo radical, toda la teoría del género, es profundamente marxista porque ya en Marx eso se encontraba presente en su teoría del ser humano. Es algo fluido. Y luego vino una persona que fue clave, y ahí el casamiento con la ciencia nuevamente. Por eso me pareció sensacional lo que introdujeron Nicolás y Miklos. Miklos hablaba de ese enamoramiento con la ciencia del progresismo. Y esa persona que le dio el golpe final a la noción de naturaleza humana fue Darwin. Porque Darwin negó el hecho, que va contra el sentido común, de que nosotros tengamos una naturaleza que es teleológica. ¿Qué significa teleológica? Que tiene un propósito. Lo cual es irracional, porque nosotros, para absolutamente todo lo que hacemos, nos proponemos un objetivo, un fin. Pero Darwin niega eso. Y al negar la naturaleza humana, dejó un vacío en el mundo intelectual que luego viene a ser llenado por lo que es la teoría del género. Porque claro, quedó un vacío absoluto y ahí entra la cuestión identitaria. Entonces, como no hay ser humano, tenemos que crear identidades y ahí salen los 500.000 géneros.
Entonces, en el proceso intelectual ahí se entiende el porqué de todo esto de que soy LGBTQQAS2S. Aquí en Canadá tenemos 500.000 géneros, ¿no? Y ahí está el problema central con el libre progre. El progresista acepta como un dogma de fe la cuestión identitaria. Y por eso el libre progre es el enemigo máximo a vencer hoy en día. Y obviamente que después están la izquierda, están todos estos grupos, están todos estos comodines, como dice Miklos, ¿no? Todos estos que para quedar bien y ser políticamente correctos, todos se abrazan a esta ideología. Pero en definitiva yo creo que hoy en día los puntos centrales, aunque parezca una locura, ¿quién lo hubiera pensado hace varias décadas? Hoy en día los puntos, como decía Nicolás, es el comienzo de la vida humana. Pero no solamente el comienzo de la vida humana, sino que somos persona humana, que somos una naturaleza humana. Y es ahí donde yo, en esta batalla cultural, me quiero ubicar en hacer una defensa sólida de, primero, que somos seres humanos y qué significa ser seres humanos también. Y hoy en día, ser de derecha significa ser humano. El ser de izquierda es ser un zombie o cualquier estupidez que se imaginen de acuerdo a sus sentimientos, ¿no? Pablo, muchísimas gracias. La siguiente persona en participar es Mamela Fiallo. Sin embargo, sé que Miklos tiene ya casi que irse porque tiene otro evento ya en 8 minutos. Dime, Miklos. Sí, tu micrófono está apagado. Ahí está, sí, perdón. Sí, yo reclamando que ya. No, me han dicho que es en 1 hora todavía. Ah, ok, perfecto. Genial. Tenemos Miklos para rato. No te nos vayas. Tenemos Miklos para rato, entonces. Ahora sí, Mamela Fiallo. Dicen que los amigos son la familia que uno escoge. Y bajo ese argumento, entonces Mamela y Agustín vendrán siendo mis tíos. Y pues ya tengo que empezar a repartir títulos ahí por los grandes amigos que he hecho a lo largo de estos meses. Y bueno, como casi siempre lo he dicho, pero hay gente nueva siempre en cada foro, que por cierto ya casi llegamos a las 800 personas. Las invito a ustedes a compartir este video y que pues mucha gente pueda empaparse con esto, que le llegue al progresismo esa definición de idiotas de Pablo, zombies. Nicolás, que dice, yo jamás en la vida voy a aliarme con los progresistas, son unos imbéciles útiles. Miklos, que también ahí les ha tirado durísimo. Y bueno, Mamela Fiallo, que pocos saben y no muchos se dan cuenta que casi siempre se caracteriza o intenta hacerlo como la viuda negra en Iniciativa Vengadores, con ese uniforme negro genial que le sienta muy bien. A veces hasta el cabello se termina planchando y demás. Y pues le agradezco mucho por la participación que siempre está, porque mucho de esto es gracias a ella y ella sabe a qué me refiero. Entonces, Mamela, tía, la pantalla es tuya. Sería la pregunta. ¿O tengo...? ¿Hola? La definición de lo que para usted es la derecha, por qué es derecha, por qué Mamela Fiallo dice que es de derecha y por qué cree que es importante incentivar en los jóvenes o en toda clase de personas de cualquier edad la cultura o corriente de derecha. Bueno, antes que nada, gracias una vez más por ser parte de esta iniciativa. Gracias a los caballeros presentes y por el honor de estar junto a ustedes, por sus generosos comentarios hacia mi persona. Siempre agradecida. Y el último evento que dieron juntos Nicolás y Pablo fue la última vez que nos vimos en persona también, en noviembre del 2019, cuando partí de Argentina. Así que yo voy a citar algo muy interesante que se hace llamar Rafa Ganón y fue censurado de todas las redes sociales. Es un brasilero que se hace llamar anarcofeudalista y dice la extrema derecha es izquierda. Entonces, en talleres de historia justamente empezamos por la Revolución Francesa, porque es en la Revolución Francesa donde surge la dicotomía izquierda y derecha con los liberales a la izquierda. Entonces eso siempre hay que señalarlo cuando se tenga oportunidad para entender qué está dónde.
Y cito a este autor brasilero que se llama Wagner Clemente Soto, porque él dice algo muy, muy profundo. Dice, la izquierda se trata de poder, la derecha se trata de autoridad. Y hay una gran diferencia ahí, y por eso esa incompatibilidad que mencionaban con los Liber Progress, porque el Liber Progress no tiene sentido de autoridad. Y cuando yo les explico a mis alumnos el plano político, justamente les hago dibujar la izquierda y la derecha. Por ejemplo, partiendo de la premisa que en América llamarte republicano te vuelve de derecha, pero en España te llamas republicano y eres de izquierda. Entonces, muy interesante observar eso, que nosotros culturalmente y políticamente ya estamos más tan a la izquierda que nuestra derecha es su izquierda. Entonces, por eso hay que entender la historia en su profundidad y en todo caso en estas distintas corrientes de la derecha entender que hay una autoridad máxima y que está arriba y que justamente es la que pone límites al poder y la que hace que nuestros gobernantes juren ante un libro sagrado y que tenga valor lo sagrado y que justamente, y creo que la lengua ocupa un rol muy importante, lo que nosotros llamamos derechos naturales, en inglés sin tapujos llaman God-given rights. Y en el momento que consideras que un derecho es dado por Dios, es sagrado, inamovible e intocable. Y recién un Liber Progress radiano no conocía este concepto tan fundamental, ¿no? Que es el sostén. Él nunca había escuchado de ese concepto, entonces se limitó a tratarme de fanática religiosa. Entonces yo creo que vivimos en un momento de mucha superficialidad intelectual, donde por ver un par de videos en YouTube y leer tweets ya te autodenominas de un sector político-económico. Entonces es una ventaja para algunas cosas, pero es una enorme desventaja para otras y permite una soberbia y una arrogancia inaudita porque hace creer que sabes cosas que en verdad no sabes. Entonces, han tenido la sencillez de no creerse merecedores. Si yo no tuviese esta luz tan intensa, verían mi rubor también. Y es importante en ese sentido, hay que tener la humildad suficiente justamente para entender que hay una autoridad superior. Y es cuando se tiene una arrogancia y una soberbia suprema que te crees por encima de Dios y eso lo denigras. Entonces, yo creo que, bueno, hago hincapié en el hecho que Pablo mencionó a Aristóteles. Justamente en el taller explico eso fundamental. La forma en la que pensamos es tan diferente y tiene una raíz mucho más profunda de la que se cree. Nosotros como occidentales tenemos nuestra base lógica en Aristóteles y que Santo Tomás tan genialmente logra comprender cómo ciencia y fe no son antagonistas, sino que van perfectamente de la mano. Entonces nosotros tenemos una base aristotélica que dice, yo llego a la evidencia mediante la experiencia, el famoso dato mata relato. Pero, ¿qué pasa? Por otro lado tenemos la escuela filosófica que es la sofista, que es la que impera en la izquierda, que es meramente dialéctica. Y vemos que al final el dato no mata el relato, porque el relato es el seductor. Y justamente todo intercambio requiere una seducción. Entonces, yo no llego y, bueno, yo no, porque soy dama, pero si un caballero te quiere cortejar, no viene con una fórmula, viene con un discurso. Entonces, por eso nosotros muchas veces pasamos como fríos, justamente porque somos tan lógicos que no empatizamos. Mientras que la izquierda es meramente emocional, meramente dialectal, y por eso conecta más con el otro. Y por eso es tan importante el hincapié que hacían en la tradición, porque la tradición es la que transmite las costumbres. Y si en la costumbre hay forma de llegar al otro con empatía, con misericordia y con sentimientos y virtudes nobles, eso se forja de otra manera. Si en verdad somos portavoces y ejecutores de la solidaridad privada, vamos a demostrar que somos herederos de una tradición de virtud. En cambio, si meramente nos damos a nuestras bibliotecas y a la arrogancia que nos brinda el conocimiento, nunca vamos a llegar al otro, porque con fórmulas no llegas al corazón de otro. Entonces, es importante entender eso. Y bueno, yo en las clases le doy un toque
teológico, esotérico, como quieran llamarlo, un poco de las dos, sabemos bien quién es el maestro del engaño, ¿no? Entonces, hay que entender que la batalla cultural solamente es un frente en la guerra espiritual del bien y el mal. No se puede estar con Dios y con el diablo literalmente. Pero hay que tener cuidado de no permitir volvernos tan fríos que somos ciegos ante la realidad del otro. La derecha tiene soluciones muy útiles, muy funcionales, pero no sabe venderlos. Y en ese sentido, yo creo que hay que hacer un mea culpa constante. Estoy de acuerdo con la crítica tan profunda a los Liber Progress, y de hecho lo destaqué hoy en Twitter. Paréntesis, hoy hay que celebrar, en Honduras triunfó la vida, pese a toda la presión de la ONU, y yo lo dije, atención Liber Progress, los únicos que votaron en contra de la vida en Honduras, ¿quiénes fueron? Los chavistas. Fue la izquierda, los que asumieron el nombre libre y justamente juegan con esa libertad y a qué nos conducen. Entonces, es importante entender que esas iniciativas anti-vida son precisamente su base en convertir al Estado en un Dios capaz de determinar quién da y quita la vida. Entonces, hay una gran confusión ahí. Y hay que ser portavoces con toda la verdad y toda la frontalidad, y entendiendo siempre que nosotros vamos en función del bien, y por eso hacerlo con caridad, con brutalidad cuando merece, pero con caridad precisamente porque no queremos eliminar que piensa distinto, sino que cambie de pensamiento o que empiece a pensar siquiera, por un adoctrinamiento tan profundo. Entonces, saber elegir las batallas, saber elegir las armas, las herramientas, y yo creo que la debe ser regida por valores, virtudes, coherencia y una buena dosis de misericordia. Gracias, Mamela. Horacio, yo sé que te estás aguantando las ganas de tirar ahí lo que tú quieras para los Liber Progress. Y información valiosa para la gente que nos está viendo, que aprovecho para decirles que nos apoyen compartiendo este foro. Somos bastantes en vivo, son grandes comentarios para todos los participantes. Horacio, pues bueno, saca todo lo que tengas que decir. Bueno, lo primero que tengo para decir es, ante todo, Jan, agradecerte enormemente, no solo por la invitación, sino porque me has cumplido un gran sueño, que es la posibilidad de estar con grandes referentes, empezando por Mamela como dama, sino también con Nicolás, Miklos y Pablos, a los que íntegramente me he formado con sus enseñanzas, y más allá de lo profesionales que son, los conozco como personas y tengo el agrado de, en alguna medida, algunos más, otros menos, poder colaborar humildemente desde mi espacio, porque insisto, yo creo que si en el mundo hubiese más personas como ellos, sería otra la realidad que estaríamos viviendo. Pero bueno, Dios ha depositado su providencia en ellos y creo que es función nuestra colaborar en todo lo que podamos. La pregunta del tópico de hoy día es muy interesante porque gira en gran medida respecto a qué es la derecha, digamos. Yo creo que, humildemente creo que hay un problema de base, que es intentar definir lo que siempre estuvo históricamente definido por la izquierda. Si uno hace un parangón histórico, va a notar que siempre la derecha fue el antagónico a la izquierda. Por lo tanto, iba a ser derecha desde el pequeño empresario que simplemente quería vivir en paz y no tener que tributar tanto al Estado, como lo iba a ser también de derecha el nacionalsocialismo, que podría perseguir el comunismo. La derecha siempre fue definida desde los jacobinos en adelante por cualquier tipo de oposición a este racionalismo abstracto y centralista, que el fondo de la discusión es dos grandes paradigmas en las visiones. Una visión realista, una visión empírica, una visión centrada en lo que es la esencia del hombre, el reconocimiento de los esenciales, y por otro lado, una suerte de tradición, muy entre comillas, que no empiece ni siquiera con el dualismo cartesiano, sino ya con el nominalismo de Ockham, que es entender que el mundo objetivo no existe, sino lo que existe es la palabra, y que desde el discurso se va a construir la realidad. Por lo tanto, bastará simplemente combatir desde lo que es el discurso político para construir luego un mundo. Esto nos va a generar a la postre lo que se llama la violencia simbólica, que es un tema que creo que amerita incluso un seminario entero. ¿Qué hay entonces en la derecha actualmente? Bueno,
tendríamos que en todo caso repasar qué es la derecha, porque no es lo mismo la derecha que puede llegar a defender un Nicolás Márquez en el siglo XXI a la derecha que puede llegar a defender un Girondino en plena Revolución Francesa. Esto quiere decir que no existe una visión unívoca, como tampoco existe una visión unívoca de lo que es la libertad. De hecho, yo he tenido debates, y lo han visto con Iván Carrino, donde en esencia pareciera ser que quienes han monopolizado el concepto de libertad tampoco la pueden definir en forma acabada. Esto creo que es una oportunidad, yo no lo veo como un problema, sino lo veo como una gran oportunidad porque estamos ante un fenómeno que es esencialmente vacío. Por lo tanto, dependerá de nosotros, lo que humildemente podemos aportar como comunicadores, a tratar de decir, bueno, va a ser a partir de este momento la derecha. Yo aquí hago mía las palabras que muy bien ha dicho en su momento Agustín Laje, creo que es uno de los conceptos más certeros que he visto, porque luego de repasar lo que han sido los procesos revolucionarios, especialmente a fines del siglo XVIII, aunque ya se venía gestando en el siglo XVI en adelante, que la gran diferencia en la sociedad la vamos a entender básicamente en dos grandes perspectivas. Cómo el sistema político va a entender lo que es la libertad y cómo el sistema político va a entender lo que es la igualdad. Yo creo que allí estaría la clave, porque en esencia, incluso si uno tomase a ciertos pensadores con los que podemos tener algunas discrepancias en algunos puntos, pienso en Alexis de Tocqueville, hasta Roger Scruton, Edmund Burke, podríamos pensar en Russell Kirk, incluso en Giuseppe Pasolini, van a ver que hay una tendencia en favorecer la libertad. Bien, pero es decir, una libertad que no es solamente la libertad como un fin en sí mismo, que creo que es la gran crítica que se podría hacer a cierto espectro de libertad liberal, es decir, la libertad como fin último, sino la libertad de expresión, la libertad de ser diferente, la libertad de uno poder convivir de acuerdo a las propias reglas en su vida social y en su vida íntima, la libertad de simplemente ser. Y esta es la cuestión de fondo. Porque la libertad de ser implica reconocer el ser, y el ser que se va a expresar en lo que es bueno, bello y cierto, lo cual define expresiones de una esencia que está negada por el igualitarismo. Porque si la tesis política se centra en lo que es la igualdad absoluta, bajo estas premisas de libertad, igualdad y fraternidad, expresadas luego en el tiempo en distintas vertientes, porque va a surgir cuando ya se vea que el sistema productivo no generó la misma prosperidad para todos en forma igualitaria, bueno, buscamos el utilitarismo, buscamos la mayor satisfacción para la mayor cantidad de personas posibles. Luego vamos a tener que, para que sean todos exactamente iguales, pero como no todos piensan igual, no todos tienen lo que es la misma concepción de la verdad va a ser una cuestión numérica y de ahí viene el dogma de la democracia. Como también va a haber una cuestión de igualdad cuando uno ve los discursos transespecistas, que es un fenómeno que se viene en auge, como en algunos discursos netamente socialistas propios del siglo XX. Dicho sea de paso, amparado en un cientificismo muy particular, esto lo explica Roger Scruton en el capítulo 1, en lo que son las bondades del pesimismo, lo que es justamente con el cientificismo, esta idea de que del racionalismo abstracto perfecto, creyendo que la naturaleza caída del hombre no existe, por lo tanto se puede crear un sistema que alcance a todos por igual. Finalmente vinieron los mayores genocidios, desde Pol Pot, Mao Zedong, Stalin, todos conocen el resto de las experiencias. En cuestión, ¿qué es la derecha? La derecha va a ser en esencia un espacio político, una expresión política determinada que albergue lo que es una idea de la libertad, pero ya no es la libertad unívoca y monopolizada por cierto sector del liberalismo, sino lo que es la libertad del ser, y esto implica reconocer los esenciales, porque en la posmodernidad, y esto lo tomo de Lyotard, cuando justamente finalizan los metarrelatos, la consecuencia de los metarrelatos, y esto creo que no es un tema menor para lo que es la nueva derecha, es que finalmente desaparece esa visión utópica del modernismo, con todas las críticas que uno le puede hacer al modernismo. De hecho, yo soy bastante crítico del modernismo, aclaro desde ya. Pero en todo caso, si uno veía el liberalismo clásico, el comunismo ortodoxo, cierta expresión de la Ilustración y claramente que el cristianismo, como metarrelatos, había un proyecto positivo, había la búsqueda de una concreción específica de una sociedad. Ahora, en la posmodernidad, la nueva izquierda, y esto es, ya con esto no quiero excederme en el tiempo para escuchar los que realmente sí saben, la nueva izquierda ya se desprende de este modernismo y profundiza los errores del modernismo. Yo no lo veo a la posmodernidad como un antimodernismo como se pudo plantear en su momento. De hecho, la modernidad líquida implica que cambia el Estado porque se licúa en la fugacidad de las ideas, pero la esencia sigue siendo la misma. Lo que es líquido, como lo que es sólido y lo que es gaseoso,
son expresiones de la misma esencia en distintos estados. Es decir, cambia el estado, pero la esencia continúa. ¿Cuál es la esencia? Este racionalismo, pero un racionalismo que ya se desprende de las bases cientificistas como lo fue hasta el siglo XX y que actualmente son bases, podemos en algún momento incluso llegar a hablar de un sensocentrismo o incluso hablar de una sensibilidad muy particular donde el ser ya no depende de los esenciales, sino de la palabra y de lo que la palabra haga sentir a la persona. De allí van a ver que desde las construcciones identitarias de me autopercibo mujer hasta percibo que un perro equivale a un hijo, hasta si la maternidad será deseada o no será, todo redunda en el deseo. Uno ve luego esta visión de los deseos que se traduce siempre en el non serviam, en el no serviré. Por lo tanto, es legítimo para estas corrientes postmodernas quebrantar todo límite. Las empresas transnacionales como Twitter quebrantando los límites de las soberanías populares, vamos a ver luego las personas transespecies quebrantando los límites naturales, los transgéneros quebrantando los límites del propio cuerpo humano, vamos a ver los transhumanistas quebrantando los límites de la ética, todo redunda en la liberación absoluta. Por eso hay que tener cuidado con la palabra libertad, porque es verdad que la derecha busca la libertad, eso es cierto. Ahora, ¿qué tipo de libertad? Ese es el gran desafío de la derecha. ¿Por qué? Porque si yo analizo desde Karl Popper con su teoría de la intolerancia hacia los intolerantes, que luego se retracta, vamos a ser justos en ese sentido, hay una retractación al final de su vida, pero que luego termina enfatizando Marcuse, la intolerancia hacia los intolerantes, incluso legitimando la violencia. Y yo leo a Marcuse y me he tomado la molestia de leer a Marcuse acabadamente, especialmente El hombre unidimensional. No hay diferencia sustancial entre la tesis de Marcuse y la de Gloria Álvarez, porque en esas visiones universalistas y materialistas que intentan erradicar todo sentido de trascendencia y de sacrificio en este mundo, lo que subyace ya no es este proyecto, entiéndase, positivo del modernismo, sino es un proyecto negativo propio de la posmodernidad. ¿Por qué? Porque es el gran rechazo a lo establecido, el gran rechazo a la sociedad conservadora. Porque en el momento que Marcuse o que Gloria Álvarez entendieran que un automóvil no se maneja solo con el acelerador, sino que por algo existe el freno, automáticamente estarían dentro de una sociedad conservadora, una sociedad que entiende que la revolución por la revolución misma y la desconstrucción perpetua implican entender que el presentismo no alcanza para explicar todos los fenómenos del hombre. El hombre no es solamente el presente. Como lo diría Edmund Burke, el lazo intergeneracional implica reconocer que hay un pasado y hay un futuro. Actualmente la sociedad posmoderna, una sociedad consumista, una sociedad que vive en el eterno presente, adquiere constantemente teorías del placer mismo en el eterno presente. Es la revolución perpetua, es el cambio por el cambio, pero están atomizados. Individuos fragmentados, individuos que han hecho desaparecer los cuerpos intermedios en los cuales el poder político se nutre porque están totalmente desnudos ante el poder político. Y aclaro que poder político no es solamente el poder del Estado. Hoy, empresas como Twitter tienen mayor poder de censura que el propio Congreso de Estados Unidos. Entonces, la nueva derecha tiene que entender que los desafíos no son solamente mostrar esta dicotomía público-privado, porque de hecho plataformas privadas terminan coaccionando sobre la agenda pública y de hecho hoy las vertientes han variado. Hoy las luchas entre transhumanismo y bioconservadorismo, la cuarta teoría de poder de Dugin, que es patriotismo versus globalismo, hoy esta nueva derecha que entiende que la cultura impera sobre lo político, incluso entender que antes de una batalla cultural estamos frente a una batalla espiritual ante todo. No en vano los grandes líderes políticos así lo han entendido. Abascal, Gómez Centurión, Orbán, Dudá, Trump, Bolsonaro han entendido el rol de la fe como parte del etos de un pueblo ante un globalismo que avanza en el secularismo y el laicismo. Es un fenómeno, sea uno creyente o no, y yo creo humildemente que en ese sentido hay que entender lo que es el progresismo. No quiero excederme ya más en el tiempo, pero el progresismo que se caracteriza esencialmente por el materialismo y el universalismo abarca, no es un patrimonio exclusivo del marxismo. Es verdad que el progresismo es de izquierda, y eso es cierto. Por eso hay un rechazo desde el conservadurismo, porque el conservadurismo entiende que el género humano va más allá de solamente la materia y no intenta, al contrario, lejos de favorecer el universalismo, favorece un sistema foral en respeto a las sanas costumbres de cada sociedad. De hecho, no es expansionista, ahí viene la crítica incluso a los neocons. Pero ¿por qué quiero tocar este punto? Porque el progresismo no es patrimonio exclusivo del marxismo. La izquierda, y esto siempre lo rescato, siempre lo quiero rescatar, Marx ha muerto y la izquierda lo ha matado. Por eso me sorprende que al día de hoy, cuando estamos haciendo una batalla titánica por defender estas ideas, todavía existen estos comedores cereales de medialunas
que están justamente alabándose a sí mismos en clubes de autoayuda, buscando alguna excusa para no caer en una ideación del suicidio, porque saben que si en efecto tuvieran que dejar de lucrar con impuestos foráneos, con un Marx que la propia izquierda ha matado, se quedarían sin argumentos. Por eso es interesante, insisto, escuchar a los grandes exponentes, y te agradezco, Giancarlo, por la oportunidad, como Pablo Muñoz, Mamela, Nicolás y Miklos, que son los que realmente están mostrando cuál es el camino a seguir. Muchas gracias. Gracias, Horacio. Bueno, pues voy a intentar ya resumir las dos fases que venían en nada más una para que puedan dar una última intervención y sus conclusiones para no extendernos en el tiempo. La gente aquí dice, si siguen 4 horas los vemos, pero pues tampoco creo que Nicolás, Miklos, Pablo, Horacio y Mamela pues estemos aguantando 4 horas sentados, ¿no? Frente a una pantalla. Entonces, vamos a resumir las dos, en teoría, las dos participaciones que faltaban, y nada más una, con la pregunta y pues la conclusión que cada uno quiera dar, no sin antes agradecerle a la gente que nos está viendo, que se ha quedado, que siguen casi las mismas personas con las cuales empezamos, y gracias a Nicolás Márquez, a Miklos, a Pablo, a Horacio, a Mamela por haber aceptado esta invitación, que bueno, pues la gente siempre recibe muy bien que todos estén en una sola pantalla unidos. Nicolás, entonces te hago la siguiente pregunta, y para que des el mensaje que quieras dar. También la gente aquí está preguntando cómo adquirir tu libro, de qué trata. Mamela, sí, dinos. Perdón, no quiero interrumpir la promoción del libro de Nicolás, por favor, que quede en el tablero. Solo para avisar que yo me tengo que ir en 13 minutos, que tengo un taller contra la feminidad tóxica. Ok. Eso es súper importantísimo, Mamela. Entonces, Ok. Que cierre Mamela, entonces. Vale, Mamela. Te damos la palabra para que des tu conclusión, tu mensaje, y pues puedas despedirte de la gente. Entonces, conclusión sobre lo que se acabó de hablar. Sí, claro. Es más, quería tocar un tema interesante en la comunidad liberal, libertaria, porque pues los libertarios o los liberales, que así cada quien puede definirse como quiera, pudieran. El liberalismo o el libertarismo, más bien el libertarismo, no es ni de derechas ni de izquierdas. Entonces, si eres de derecha, no eres un verdadero libertario, y si eres de izquierda, pues tampoco eres un verdadero libertario, pero vemos libertarios progres, ¿no? Y vemos aquí, por ejemplo, Mamela, yo que decimos, bueno, somos de derecha y simpatizamos con esta corriente libertaria. Entonces, mi pregunta para que Mamela pues responda y dé sus conclusiones sería: ¿el libertarismo o una persona libertaria puede ser de derecha? ¿Es compatible esto? Y gracias, Mamela, por tu participación. Un placer. Un libertario no solo puede ser de derecha, sino que debe ser de derecha, por antonomasia lo es. Y de hecho me resulta fascinante que haya tantos randianos alegando saber cómo debe ser un libertario, cuando para Rand los libertarios eran hippies de derecha. O sea, primero reconoce que eran de derecha y luego se refería a ellos, a nosotros, de forma despectiva. Entonces, como dije anteriormente, hay una superficialidad intelectual muy, muy profunda. Grandes paradojas, ¿no? Es superficial, pero profundo. Pero bueno, es importante destacar eso. Hay que realmente conocer la obra de quienes han elaborado las ideas que nos sostienen. Y en ese sentido, o sea, hacer una introspección profunda, ¿no? ¿Dónde está uno? Y otra cosa, yo creo que es un fenómeno que viene mucho de la educación universitaria, porque la educación universitaria alega todo extremo es malo. Entonces, para yo ser bueno, yo debo estar en el medio. ¿Se cortó? ¿Se cortó? Se cortó, pero ya se escucha bien. Sí, es mi señal, perdón. Estoy donde mi papi, entonces estoy un poco lejos. Bueno, entonces esta noción de que ser de centro te vuelve automáticamente bueno, se olvidan que existe una tercera posición, ¿no? Y que no fue muy buena, que digamos. Entonces, es importante desechar estas falsas atribuciones
Y yo creo que en términos más profundos, primero que ya lo he dicho, pero no me canso de decirlo, al final del día la diferencia entre izquierda y derecha es pensar que el humano es el problema o que el humano es la solución, que cada vida es una maldición o que cada vida es una bendición, precisamente porque como la izquierda es una ideología de control, siempre apunta a la prohibición, la derecha a la innovación. Entonces, siempre pensando que el humano puede proveer las soluciones y no que es un problema en sí. La nueva izquierda en particular, luego de la caída del muro de Berlín, es meramente, son misántropos. Y ya lo eran desde antes. O sea, el socialismo es científico no porque la evidencia muestra que funciona, porque al contrario, sino porque requiere de ingeniería social. Y si me permiten, voy a dar un ejemplo muy cute que me gusta usar. ¿Cuál es una de las primeras palabras que dicen los niños con berrinche? Mío. Todo niño tiene noción de propiedad privada. Al niño hay que enseñarle a compartir. Entonces, partiendo de esa premisa tan fundamental y tan tierna a su vez, la noción de propiedad es inherente al ser humano. La primera premisa de la economía es la escasez. Sabemos que es mío y lo debo cuidar porque no sé si habrá más. El socialismo te exige a rechazar algo tan obvio, algo tan natural, algo tan lógico. Entonces yo creo que al final del día, izquierda y derecha lo que nos dice es que hay una noción de verdad, tanto de lo científicamente demostrable como de la verdad revelada, mientras que del otro lado tenemos el relativismo moral donde nada es verdad, donde todo es fluctuante y donde ya ni siquiera la mujer es mujer ni el hombre es hombre, sino que todo va variando y eso genera una crisis de identidad también, que obviamente no es mi tema, pero es importante profundizarlo. Entonces, el libertario entiende que hay principios que funcionan. El principio fundamental de los libertarios es el principio de no agresión, no agredir sin ser agredido, y a mí me parece un principio muy noble. ¿Y cómo pedir agredir a un ser indefenso? Entonces, no solo que creo que puede ser, sino que debe ser, y que es totalmente concordante con sus principios, y sobre todo para ser libertario hay que ser valiente, porque te enfrentas a una cultura que aplasta tus ideas. Y parte de ser cobarde es no tomar una postura. Y pues los tibios serán vomitados y deben serlo porque lo merecen. Gracias, Mamela. Te agradezco por siempre estar en cada uno de los foros conmigo aquí, acompañando a todos los invitados que nos han hecho el honor de participar en los foros. Y bueno, pues muchísimas gracias, Mamela. Muchísima suerte en el próximo proyecto que tienes ahorita. Gracias, Mamela. Buenas noches con todos, un placer y disculpen mi ausencia. Cariños para todos, siempre un gusto compartir y un honor. Gracias, Mamela, un abrazo. Chao. Nico, ahora sí, misma pregunta. No sé si Nicolás Márquez simpatice con el libertarismo, si él se defina como libertario, más bien creo que es una definición de derecha, de conservadurismo, pero pues igual podría simpatizar el libertarismo con la derecha, como explicó Mamela, o a lo mejor no. Y bueno, pues aprovechar para que la gente conozca su libro, dónde adquirirlo, y pues la conclusión que usted quiera dar, el mensaje que quiera dar, el insulto que le quiera hacer a los liberprogres. Es el momento. Bueno, gracias. Mira, el aspecto publicitario de mi libro lo dejo para el final. Porque si no la gente se olvida y después no compra. Vos sabés que estoy encantado, fascinado con todo lo que aprendí en esta obra. Y anoté, a ver si este libro alguno lo conoce, de Chesterton, Lo que está mal en el mundo. Mientras escuchaba a mis ilustres compañeros panelistas de panel, anoté cositas. A ver, ¿quieren saber la diferencia entre una persona de derecha y un liberprogre? Esto lo dijimos fuera de cámara. El 21 de febrero se va a dar, incluso supongo que con mucha resonancia cibernética,
un debate entre Gloria Álvarez y Agustín Laje. Ahí van a tener los dos paradigmas enfrentados de la manera más pura, porque yo creo que Agustín es el que lidera un movimiento y el otro movimiento, estamos hablando de hispanohablantes, ¿verdad? Los lidera Gloria Álvarez. Yo desde esta perspectiva quiero solidarizarme enfáticamente con Gloria Álvarez, porque la paliza, la humillación, va a ser tan profunda que yo como humanamente, como cristiano, me solidarizo con el perdedor, con el humillado, con el aplastado, con el denostado, con el vilipendiado. Gloria Álvarez, que yo creo que no quiere debatir con Agustín, pero salvo que renuncie, como lo ha hecho en otras ocasiones, sí se anima a debatir mi solidaridad, toda mi solidaridad cristiana. Eso desde un punto de vista. Después hubo algo muy interesante que dijo Justo, muy interesante, y es que los liberales, a secas, no pueden definir bien qué es la libertad. No. Sí, son liberales. Bueno, ¿y qué es? ¿Qué es la libertad o qué es el liberalismo? Y ahí los propios popes del liberalismo empiezan a... No sé si la palabra hacer aguas es una palabra expandida. En Argentina se dice hacer aguas cuando te empiezan a entrar las balas, cuando no sabes cómo acomodarte. Yo me acuerdo haber leído frases, definiciones de grandes pensadores influyentes. Guy Sorman dijo, lo anotaba para no olvidarme, que liberal es todo aquel que acepta que otros también pueden tener razón. O sea que un comunista puede ser liberal. Un comunista abierto de espíritu que acepta que puedes tener razón es liberal. No es liberal un carajo. Es simplemente una persona que a lo mejor, sin ser dogmática, sin ser agresiva, acepta que puede estar equivocada. Bien por él. Humanamente es una buena actitud, pero eso no te convierte en liberal. Y la definición más difundida, Guy Sorman, un pope del liberalismo francés de la década del 80, junto con Jean-François Revel y otros de la época, era de Alberto Venegas Lynch. Y acá no me quiero poner en contra de Alberto Venegas Lynch, que tuvo la generosidad de prologarme un libro una vez. Yo que soy una cosa chiquitita en el mundo del pensamiento, Alberto Venegas Lynch es un personaje de habla hispana. No sé, probablemente Miklos diga, bueno, una suerte de Vargas Llosa. Para el ambiente liberal, Vargas Llosa tiene una popularidad distinta, pero para el ambiente liberal argentino tiene un poco de eso, ese prestigio. Venegas Lynch dice que ser liberal implica aceptar el proyecto irrestricto del otro. El proyecto de vida irrestricto, de manera irrestricta del otro. O sea que si yo quiero utilizar un automóvil que tengo, que es de mi propiedad, y usarlo a 250 kilómetros por hora en una ciudad, el semáforo, el carnet de conducir, todos los condicionamientos son antiliberales. No son antiliberales. La vida en comunidad te exige limitaciones. Y esto, de alguna manera, lo planteó Miklos y también lo planteó Pablo Muñoz Iturrieta. El liberal se cree solo en el universo. No entiende que la vida en comunidad tiene limitaciones. Perdóname, Jen, que no estuve... no me aboqué a tu pregunta. Son cosas que fui anotando y que tienen que ver con la polis de las que habló Pablo Muñoz Iturrieta. La vida en comunidad necesariamente exige limitaciones. Necesariamente, ahora, no son solamente las limitaciones de la vida en comunidad que tiene un liberal. Un ser humano, no hablamos de un liberal. No solamente las limitaciones de la vida en comunidad, sino las limitaciones propias que provienen de la naturaleza caída. Esto es un concepto católico.
pero podríamos hablar simplemente de la imperfección del ser humano. Entonces, esa superexpresión de la individualidad, el supersubjetivismo, a la postre termina siendo izquierdizante. Porque ¿qué es la ideología de género sino el autopercibirme según mi subjetividad, una mujer de 55 años que nació en China? Porque si vamos a hablar de que tenemos que tomar, tenemos que tratar, tenemos que admitir en función de la subjetividad del otro y no en función de lo que el otro naturalmente es, estamos entrando en una suerte de postura funcional al marxismo cultural. Y yo pienso en lo siguiente: los sectores libertarios más puros, y acá de alguna manera me acerco a lo que me dijo Jen, los sectores libertarios más puros, más subjetivistas, no dejan de tener un acercamiento con la izquierda por lo que dije, sino porque Marx decía que el Estado es una mera transición a la abolición del Estado. Y los anarcocapitalistas, los superindividualistas, no son sino gente que abomina de la existencia del Estado. Yo creo que el Estado tiene que existir, y creo que el Estado además es una estructura de orden natural. No conozco un solo país en la historia, ni de Occidente o de cualquier otro lugar, que haya vivido sin Estado. Hasta las tribus más primitivas tienen un jefe, y tienen un jeque, o tienen un cacique, y tienen un grupete cercano que es el que pone orden en función de lo que diga cacique. O sea, la ausencia de Estado es una fantasía que ideó Marx y a la cual adhieren ciertos sectores libertarios, que no son pocos. Y ahí hay un punto de contacto que no es inferior. Me olvidaba de una definición. Friedman decía que la libertad es poder elegir. Sí, yo puedo elegir pasarme 6 meses de vacaciones en Europa, pero no, para eso tengo que producir lo suficiente como para pasarme semejantes vacaciones. Si yo produzco 3 tornillos por día, y bueno, no puedo. Entonces, ¿qué eso es? ¿Falta de libertad? No. Es decir, falta de posibilidades personales de generarme los ingresos suficientes como para darme ese gusto. Acá anoté algo más. Hay un tema interesante que anoté acá. Hay un libro de un pensador argentino que yo leí que me influyó mucho, que se llama Vicente Massot. Él escribió un libro que se llama El poder de lo fáctico. ¿Y aquí de qué trata? Él lo que dice que solamente la individualidad en términos absolutos se da en la fantasía. El hombre tiene una naturaleza social, hoy fue dicho magistralmente por Pablo, incluso por Horacio complementado. Los aspectos que nosotros podemos poner como ejemplo de un hombre que se aparta del mundo para vivir en absoluta soledad son todos ficcionarios. Robinson Crusoe, no me acuerdo de otros que he mencionado, Gulliver, y algunos. Son todos, ¿cómo? John Galt. John Galt. Bueno, todos personajes salidos de telenovelas, de novelas, ninguno de la vida real. Y además, todos ellos han sido, no sé el caso de John Galt, pero el resto de los que hemos mencionado fueron apartados de la vida social por causas ajenas a su voluntad, por naufragios, por lo que fuere. O sea que los libertarios son utopistas, son noveleros. Y acá, hoy creo que no sé si hoy se habló o no de Ayn Rand. El racionalismo pleno, el objetivismo randiano, no nos puede explicar por qué Ayn Rand le era fiel a su marido con un joven, que era Brand, a quien luego expulsó, alegando que no
que no conocía el objetivismo, pero eso primero no es liberal, porque de alguna manera uno puede tener una disidencia con un líder ideológico, sino que en realidad lo expulsó porque Brandt se iba a casar con una mujer más joven. Entonces, ahí nos damos cuenta que el hipersubjetivismo, el racionalismo extremo, tienen de alguna u otra manera una significante en comunión con la izquierda, aunque en el plano de lo aparente discutan entre sí. Ahora sí, ¿cuál era la pregunta? Principalmente era esa, si se podía ser uno libertario y de derecha. No te miento. Está genial. La gente está fascinada con la clase magistral que todos ustedes han dado aquí, Nick. No pasa nada. Genial. Pero la pregunta final, ¿cuál era? Si hablo un minuto menos de... Era si se podía ser libertario y de derecha al mismo tiempo. Ahí está, ahí va. Así como dije que la derecha tiene muchos desprendimientos y la izquierda tiene muchos desprendimientos, tengo entendido, porque yo no soy un experto en el ambiente libertario, que los paleolibertarios se acercan muchísimo al liberalismo clásico. Se acercan mucho al liberalismo clásico. Entonces, incluso entiendo que parte de todo ello fue militante en el famoso Tea Party. Entonces yo creo que los libertarios pueden ser de derecha. Habría que primero preguntarse, bueno, ¿cuáles libertarios? Porque encontramos libertarios para todos los gustos. La palabra libertario, como cualquier ideología, y el libertarianismo es una ideología, ahí aparecen desprendimientos de diferentes ramificaciones. El libertario rothbardiano, que no leen a Rothbard, dicho sea de paso, Rothbard se ha denominado a sí mismo como un derechista radical, no en el sentido argentino, porque acá hay 3 argentinos, conmigo incluido. El radicalismo es un partido socialdemócrata que hay en Argentina, que no sirve para nada, una caterva de inútiles, olvidables. Pero, digamos, se ha considerado a sí mismo Murray Rothbard como un derechista radical. Si Rothbard es el padre de los libertarios, Hermann Hoppe, que sería, sospecho, su sucesor, ha dicho que él se considera un hombre de derecha, contrario al feminismo, contrario al lobby LGBT y contrario a los libertarios de café. Claro, en esa época a lo mejor, o en la época donde él sacó sus libros, no termina de advertir el análisis de las redes sociales. Pero lo que quiero decir es, si un libertario puede ser de derecha, miren, si un libertario es de derecha, a lo mejor no es libertario. Cree serlo. Bueno, porque, y vuelvo con esto para cerrar. Cuando me dicen un libertario puede ser de derecha, yo preguntaría, ¿qué libertario? De la misma manera que me dicen, un liberal puede ser de derecha, yo diría, ¿qué liberal? ¿Liberal perteneciente a qué escuela? Una cosa es pertenecer a la escuela austríaca, otra cosa es ser un liberal acólito del liberalismo norteamericano, que es del Partido Demócrata. Entonces, me parece a mí que ahí habría que hacer una precisión. Pero no importa, la precisión la podemos hacer nosotros. El tema es que los libertarios, como cualquier ideología, tiene derivados, tiene desprendimientos, tiene disidentes, tiene diferentes referencias intelectuales. Así que para mí es una pregunta abierta. Gracias, Nicolás. Hizo referencia a Chesterton y con esto quiero cederle la palabra a Miklos para que dé su cierre. No se escuchó, Nicolás. Nico, habla más. No. Me preguntaste con mucha gentileza, no tengo acá a mano, ¿dónde se pueden conseguir mis libros? Ah, sí, claro.
Los que nos miran desde Argentina en las librerías Cúspide, que es una cadena importante. Ahí están, ahí está. Y los que nos miran desde el exterior de Argentina en Amazon. Pero bueno, gracias. Ya que me das el espacio, aprovecho. Claro, Nick, gracias. La gente lo pide. También el de Pablo, para que cuando le toque su participación pueda ahí hacer su promoción. Quiero aclarar lo siguiente, perdón. Sí, Nick. Yo he leído mucho para hacer mi parte del libro que escribí con Agustín Laje. Después de ese libro salió el de Pablo. Es brillante. Lo disfruté de punta a punta. No lo pude, y lo que lamenté es que haya salido después que nosotros. Porque si hubiese salido después del libro nuestro, yo me hubiese podido alimentar de una fuente inagotable de conceptos, de reflexiones y de sabidoría, como lo es el libro de Pablo, que no sé si está en Amazon, porque tengo entendido, te previeron, Pablo. No sé si se o no, pero en donde se lo pueda comprar, yo lo recomiendo vivamente. Gracias, Nicolás. Miklos, te cedo la palabra, pero antes quisiera decir una frase que me pareció relevante retomar, que alguna vez vi del propio Chesterton, que dice así: las cosas muertas pueden ser arrastradas por la corriente, solo algo vivo puede ir contra corriente. El lugar donde nacen los niños y mueren los hombres, donde la libertad y el amor florecen, no es una oficina, ni un comercio, ni una fábrica. Ahí veo yo la importancia de la familia. Chesterton. Miklos, lo que quieras decir, la pantalla es tuya, tu conclusión, tu mensaje para la gente que nos vio, y te agradezco por el tiempo que te has tomado para estar aquí. La verdad es que creo que ha sido uno de los foros en el cual las participaciones han sido de las más largas, pero de las más sustanciosas y de mucha utilidad. Miklos, la pantalla es tuya. Bueno, no voy a extenderme mucho porque tengo que partir también y tampoco no quiero dejar que todos nuestros amigos aparte de su presentación, también la promoción de su libro. Yo, por favor, compren el libro de Nico, compren el libro de Pablo, no sean duros ahora que no necesitamos cultura. Simplemente decir que estamos en un tiempo difícil, es un tiempo, y quizás si es que me pongo, vamos a decir, voy a apelar a mi vena cristiana, ¿no? Estamos en tiempos de adversidad y necesitamos recurrir a nuestra fe, a nuestra fortaleza, esa dimensión interior, espiritual, porque las cosas del día a día nos están desmotivando, las noticias que vamos escuchando, que en realidad no son noticias, sino que son simplemente no las pequeñas victorias que estos corruptos y criminales han llamados progresistas a través de toda la inmensa maquinaria de poder que tienen, han ido conquistando en contra de la voluntad de las mayorías. Pienso que es importante, así como para dar un mensaje, más allá partiendo de este principio que dije que creo que no es negociable, que serás de derecha en la medida que respetes la vida y que promuevas la defensa de la vida. Creo que ese es el punto principal. La necesidad que tiene la gente también de prepararse. Nosotros podemos hacer todas las presentaciones del mundo y lo hacemos con mucho cariño y con un sentido de servicio también, ¿no? A cambio recibimos el aprecio, el afecto de la gente en diferentes partes del mundo y eso es algo muy gratificante. Pero nadie va a dar la guerra por ti. Me criticaba alguien hoy en Twitter diciéndome, pero eso ya lo hemos escuchado 25.000 veces. Bueno, agradezco que sea tan hincha, porque para haberlo escuchado 25.000 veces tiene que haber visto un montón de videos de todos nosotros. Pero decía, siguen diciendo lo mismo y no ofrecen respuestas y no ofrecen soluciones. Entonces yo le contesté, bueno, nosotros, ¿qué quieres que hagamos? O sea, si el ladrón entra a tu casa, ¿quién tiene que hacer? ¿Quién tiene que reaccionar? ¿Yo o tú? O sea, la gente tiene que empezar también a asumir responsabilidades en esta batalla. Nos dicen que queremos soluciones. Nosotros no podemos dar soluciones. Todos ya sabemos cuáles son las soluciones. Ya sabemos qué se tiene que hacer. El problema es que muchas veces no se puede decir necesariamente qué es lo que se tiene que hacer. Pero cuando uno ve su libertad comprometida, y ojo, la libertad no es monopolio de los liberales ni de los libertarios. Los conservadores somos amantes de la libertad y defensores irrestrictos de la libertad.
Cuando tu libertad está en juego, tú la defiendes, ¿no? O te sometes o la defiendes. Entonces, cuando yo veo que estas personas dicen, no nos ofrecen soluciones, la solución no está en nuestras manos, no está en la mano de nadie. No, cada uno tiene que asumir responsabilidad de lo que está haciendo. Lo que sí pueden hacer, y que eso es clave, creo yo, en el aporte que se puede hacer a través de las ideas, es que estas conversaciones permiten identificar con claridad contra quiénes tenemos que combatir, porque de nada te sirve tener el espíritu de combate si no sabes hacia dónde estás cargando, o contra quién estás cargando, cuál es tu enemigo. Entonces, definir claramente quiénes son la oposición, qué es lo que están pregonando y por qué es importante combatirlos, es decir, la justificación y la motivación para ir en contra de ellos. No es que uno sea un odiador serial, no, insisto, yo no tengo odio hacia nadie. Bueno, hacia algunos sí, hacia esos grandotes que están, eso sí, podría decir, está mal, pero bueno, no lo puedo evitar decir. Pero vamos a decir, a los peces chicos, ¿no? Con ínfulas de estrellas, bueno, yo no los odio, simplemente pienso que están haciendo un enorme daño por ignorancia, por arrogancia, por cualquier cualidad. Y ese es el daño que yo quiero combatir. Yo no quiero combatir a nadie por el solo hecho de ganarle, no. Es mucho más importante lo que está en juego. Y creo que eso es lo que la gente tiene que entender. Que asuman su responsabilidad, que se eduquen bien y que tomen acción, ¿no? No esperando que otros hagan por ellos lo que cada uno tendría que hacer. Así que con eso no es nada teórico, no es nada así muy elaborado, simplemente es algo que me nace el corazón decir. Y eso, mandarle un fuerte abrazo a todos mis amigos. Qué gusto estar con Nico en pantalla. Ya se lo he dicho públicamente y lo vuelvo a repetir, Nico, y tú sabes que yo te admiro y esto no es de ahora, es de años. Y te lo he dicho siempre, así que con mucho cariño siempre. Es mutuo y gracias por todo. Aprendo mucho contigo. Gracias por tu magisterio. Gracias, maestro. Muchísimas gracias por haber aceptado la participación. Y también, pues, un abrazo para el doctor Pablo y para Horacio, ¿no? Grandes amigos también en la batalla. Y bueno, me despido yo también, me voy a poner en modo mamela, porque en 13 minutos tengo otro vivo. Este es en inglés, así que a los que me quieran seguir por Instagram, ya saben, ahí voy a estar hablando otras cosas. Así que un fuerte abrazo para todos, me despido. Gracias, Miklos. Gracias a la gente que nos ha acompañado. Un fuerte abrazo para todos. Un abrazo enorme, gracias a ti. Chao. Pablo, ahora sí, la pantalla es tuya. También vuelve a decirles idiotas como tanto te encantan los progresistas. Dale. Ciertamente, bueno, mira, es increíble cómo el hombre contemporáneo, uno no tiene que generalizar por así decir, pero ciertamente a lo largo de la historia podemos caracterizar al ser humano con algo particular. Podemos decir nuevamente que el hombre ideal, por ejemplo, de Aristóteles y Platón, era el hombre político, el que salía, que se jugaba por su comunidad, que discutía en público, que iba a la arena pública, que tomaba las decisiones, el ideal de virtud y del héroe, ¿no? Que estaba muy presente en la época griega. Y luego con el cristianismo, esto no hay que olvidarlo también, porque me parece que hoy en día es crucial hacer una defensa de nuestra civilización, que es profundamente cristiana. Y no hay que tener miedo de decirlo. Lo que pasa es que hay que saber cómo decirlo y dar una argumentación, una especie de apologética que sea potente también ante la propuesta progresista. Porque la característica principal del hombre cristiano era su relación con Dios, o es su relación con Dios. Por eso decimos que el hombre ideal del cristianismo es el hombre religioso, que apunta hacia algo que va mucho más allá y que lo trasciende. Y eso fue, yo creo, la grandeza de la civilización cristiana, que se fundamentó en algo que va por encima de ella, en algo que lo trasciende. Y ese es el gran problema del progresismo contemporáneo, porque el progresismo contemporáneo es la primera vez en la historia de la humanidad en el cual una cultura, una sociedad, una pseudocultura, una sociedad, se fundamenta en sí misma. Y cuando una sociedad se fundamenta en sí misma, con esa característica de idiota, como decíamos al principio, se va a autodestruir. Y es lo que estamos viendo hoy en día. Y lo vemos de una manera tangible. Hay que pensar en una feminista, por ejemplo,
que va a celebrar la legalización del aborto. Es una mujer que, en cierta manera, ha destruido su propia feminidad. Se transforma en un monstruo. Yo recuerdo, sin ánimo de ofender, pero recuerdo que tuve una conversación, muchos la vieron en YouTube, con una feminista socialista afuera de una universidad en la Argentina, en Buenos Aires, en San Miguel. Y la pobre chica parece un toro. Se había transformado. O sea, la destrucción de la propia persona humana. Y entonces eso es lo que todo, tú hacías la pregunta del libertario, pero yo voy a ir más allá, lo que todo joven hoy en día se tiene que comenzar a preguntar. ¿Qué significan entonces esas nociones que repetimos y después nadie sabe qué significa, como dice Nicolás? ¿Sí? Porque en el mundo en el que vivimos, este mundo progresista, hay un fuerte componente nihilista, de la nada. Nos lleva a la nada absoluta. Y es, leyendo, por ejemplo, la crítica de Marx a la religión y leyendo los tweets de Gloria Álvarez criticando la religión, y no tiene ninguna diferencia. Es más, yo diría que Gloria Álvarez es más marxista que Marx, y lo voy a explicar por qué. Porque para Marx, él decía la religión es el opio del pueblo. ¿Pero qué significa la religión es el opio del pueblo? Porque mucha gente escucha eso y piensa que era como una droga. No, para Marx, el ser humano estaba condicionado por la condición social e industrial del momento y vivía en una situación de opresión. Y entonces, para poder sobrellevar esa opresión y ese sufrimiento, se tenía que falopear, como decimos en Argentina, se tenía que drogar. Y la droga que usaba la gente para darle un sentido a ese sufrimiento era la religión. Por eso decía, la religión es el opio del pueblo. ¿Qué hace el opio? El opio lo que hace es neutralizar los receptores de opio en las células del cuerpo humano. De tal manera que no sintamos, no percibamos neurológicamente ese dolor. Entonces, Marx decía, la función de la religión es eso, neutralizar ese dolor que te causa la opresión y la situación actual en la que uno vive. Y entonces cuando una Gloria Álvarez comienza a criticar furiosamente el aspecto religioso del ser humano, que es uno de los aspectos esenciales, eso es lo que nos mostró el cristianismo. El cristianismo no nos animalizó como lo quiere hacer el progresismo, el cristianismo nos elevó. Y entonces, ahí hay que ver también el peligro y la coincidencia entre el poder destructor del pensamiento marxista y el poder destructor, pero inútil, porque Marx tenía un poco más de clase que Gloria Álvarez. Gloria Álvarez, cuando iba a hacer el debate con Lupe Batallán, cuando iba a hacer el debate, largó haciéndose la canchera unas preguntas en Twitter, que con esto a Lupe la voy a reventar. Una de las preguntas que todas eran una imbecilidad absoluta realmente, una falta de una ignorancia tremenda, pero una de ellas comparaba el huevo de una gallina con un embrión. ¿Sí? Si una persona llega al nivel de comparar el huevo, que es un óvulo, con un embrión, que no es un óvulo, no es un huevo del ser humano, entonces ya manifiesta un nivel realmente de idiotez importante. ¿Sí? Entonces lo quiero dejar ahí para no hablar demasiado y darle lugar a Horacio, pero en resumen es lo siguiente. Pablo, ¿me dejas 5 segundos? Por favor, te estoy mirando con brillantez y con admiración. El otro día, Gloria Álvarez fue entrevistada, no recuerdo por quién, pero está en la red, o va a estar en la red. Le preguntaron, bueno, ya el entrevistador impaciente, ¿cuándo empieza la vida? Y la bestia bruta dijo, cuando le cortan el cordón umbilical al bebé. Listo, te dejo seguir. Se dijo todo, es alevoso. Sigo disfrutando de tu locución, pero por si no lo sabías, es un dato para ver los cánones intelectuales y el razonamiento de esta muchacha que el 21 de febrero se tiene que enfrentar con Laje. Sí. En opinión personal es una estafadora absoluta. Y como lo dijo Patricio Lons en una conversación que tuve él, fue una chica que para mí no me parece tan atractiva, pero la habrán agarrado porque parecía bonita y demás, los cánones centroamericanos. Entonces la pusieron por marketing. Es una marketinera de una ideología, pero nada más. Sí. Me preguntaban ahí en los comentarios y Nicolás también, gracias Nicolás por mencionar el libro.
básicamente pueden ir a mi página web y está el email que me mandó Amazon. Me han censurado de por vida a mí, no solamente al libro. Yo, Pablo Muñoz Iturrieta, no puedo publicar de por vida en Amazon. Cuando me contacto con la compañía me dijeron que fue por el contenido de este libro. Es decir, la ideología identitaria hoy en día no se puede criticar. Y Atrapado en el cuerpo equivocado parece que les dolió. Así que los que quieran pueden ir a mi página y ahí está explicado. Se encuentra en Argentina y en varios países. En la página atrapadoenelcuerpoequivocado.com también lo pueden encontrar. Con el tema de la libertad, según el concepto libertario, liberal, progresista, que me restrinjan es el peor mal que te pueden hacer porque te están violando la libertad. Pero sin embargo, desde el punto de vista psicológico ocurre lo contrario. A mí Amazon, yo esto se los digo ahora y esperemos que vaya todo bien, pero Amazon cree que me mata. En realidad lo que me va a hacer es potenciarme. Siempre pasa lo mismo. Y no solamente me va a potenciar porque mucha más gente va a conocer el libro y ahora se va a preguntar por qué lo han censurado y gracias también al patrocinio aquí de Nicolás y de Agustín y Horacio y Miklos y demás del libro, que he recibido mucho apoyo, sino por el hecho de que al ser humano, esta es una característica psicológica del ser humano, un ser humano mientras más restricciones y reglas de juego le pongas, más se potencia a sí mismo. Es increíble. Y esto está demostrado psicológicamente también. A los niños les gustan los juegos que son más complejos. ¿Por qué? Porque eso hace que el niño tenga que superarse a sí mismo por esa misma complejidad. Entonces, las restricciones que mencionaba Nicolás, sociales, comunitarias, nos han ayudado a nosotros a crecer como civilización. Sin un cristianismo, con un orden moral basado en una ley natural, el ser humano nunca hubiera llegado a donde está parado hoy en día. Y eso es lo que los libre progres ignoran. Que el ser humano y la civilización fue gracias a esas restricciones que no hizo más que potenciar a la libertad, porque después eso significaba que la libertad estaba al servicio de algo más grande. Y esto es algo que la misma psicología lo demuestra. Muchas gracias. Pablo, ¿qué te puedo decir que la gente no haya dicho ya en comentarios de todos ustedes? ¿No? Que ellos pensaron que iban a venir a un video en vivo de una charla y resulta que llegaron a una maestría que resultó ser mejor que las que se dan en las universidades sobre ciencia política, derecha, libertarismo, liberalismo y demás. Así que pues nada, queda Horacio de dar su conclusión, su punto de vista, lo que quieras decir, a quien quieras, joder. Es tu momento. No, en primer lugar quiero insistir, perdón si por ahí me pongo un poco nervioso y acelero la voz, pero piensen que yo en este momento estoy como cuando debuté en primera en el básquet, o sea, estoy con los que siempre admiré de chico y de repente estar en este momento acompañando para mí es un honor y reconozco que me pone un poco nervioso estar a la altura de las circunstancias. Respecto para no irme de tópico y tampoco darle tanta entidad a algunos comedores cereales de medialunas que parece que si no fuese por estos clubes de autoayuda ya hubiesen pasado una mejor vida porque necesitaban de una ideología que les diera una razón de ser en esta vida. Pero en el fondo lo que sí me interesa rescatar es que ya de por sí hay un problema con las ideologías. Por eso a mí me interesa siempre conversar con mucha gente y van a ver que yo puedo tener un gran diálogo incluso con grandes intelectuales como Lucas Carena, que reivindica un nacionalismo, hasta con Miklos Lukács, que es a mi criterio uno de los mayores pensadores del conservadurismo contemporáneo, Pablo Muñoz Iturrieta, Agustín Laje, e incluso gente que reivindica ciertos espacios libertarios como Javier Milei, porque me interesan los principios, digamos. Y aunque parezca una obviedad lo que voy a decir, si fuese tan obvio, no lo tendríamos que estar aclarando en este momento. Los principios son principios, no son finales, no son reglas estatuidas en las cuales hay un GPS, sino que son más que todo una brújula mediante la cual las personas pueden seguir ciertos patrones de conducta. Por eso me interesa ver los principios que subyacen en la posmodernidad. Y los principios que subyacen en la posmodernidad creo que es el gran enemigo a justamente tratar de erradicar en la medida que uno pueda. De allí que es interesante cuando uno habla de la derecha, que la derecha no cae en esa visión colectivista ni de un nacionalsocialismo, ni de un régimen stalinista, pero tampoco cae en la atomización del individuo. Y esto es un tema que es fundamental, porque a mí muchas veces me han preguntado
¿Quién se beneficia con la pandemia actual? Y yo diría, vamos a ver, claramente que el gobierno no. Yo veo que hay muchas veces que se coquetea con esta idea de 1984, cuando tenemos un Estado fallido que no le alcanza ni para los cables de cobre, para la electricidad, y piensan que van a poner una cámara de seguridad en cada esquina. Sin embargo, las Big Tech tienen sí el ojo del gran hermano en el teléfono móvil de cada uno. Hoy, lo que son plataformas privadas, y esto creo que es el problema que ciertos espacios liberales no pueden dar respuestas, es que confunden lo que es patrimonio público con espacio público. Entonces, ya con un error de base tan importante así, es difícil en todo caso querer amalgamar ciertos posicionamientos. ¿Por qué digo esto? Porque piensan que si la plataforma privada de Amazon puede censurar a Pablo Muñoz Iturrieta porque es su cuerpo, su decisión, no se dan cuenta que en realidad esas plataformas privadas accionan en el espacio público. Por lo tanto, la opinión pública termina hegemonizada por una determinada corriente de ideas. Y mucha gente que habla de Gramsci, la escuela de Frankfurt, no voy a nombrar a una mujer que en su momento fue ñoqui del Senado porque su nivel intelectual es lamentable, que incluso citan mal a Gramsci en más de una ocasión, citan mal a la escuela de Frankfurt, pero la realidad es que si uno indaga lo que fue particularmente, no solamente el post-marxismo, quiero aclarar, uno cuando habla de nueva izquierda no es solamente post-marxismo, es también post-estructuralismo, y esto no es un tema menor, porque por ahí se confunden y no es lo mismo, digamos. Pero lo cierto es que esta nueva izquierda general, que insisto, se nutre esencialmente del post-marxismo y del post-estructuralismo, poco le importa lo que es la propiedad privada. Es más, hasta la reivindican en tanto y en cuanto puedan utilizarla en su beneficio, porque hoy a un progresista promedio le importa más el alcance que tenga la agenda de género, particularmente con grandes compañías como Netflix o Disney, que lo que puedan tener algún pequeño ministerio de educación en algún estado federal de Argentina. Por eso, seguir peleando con un Marx que la propia izquierda ya ha enterrado me parece un sinsentido. Porque hoy la dicotomía está justamente entre la atomización del individuo y la vida comunitaria, que no es el colectivismo, un gran error comúnmente. Le voy a dar un ejemplo concreto. ¿Cuáles son los principales escudos que tiene el individuo ante el poder político? La patria, la familia y la fe. A grandes rasgos, podríamos hablar un poco más, pero en grandes rasgos es esta expresión de la vida comunitaria. ¿Qué sucede? Mucha gente sigue insistiendo en 1984 cuando la realidad quiere quizás, si puedo estar equivocado y me abro las críticas, a un mundo feliz dado Huxley. Porque ya no es esa estructura brutalista de una arquitectura soviética en que el hombre es una masa gris, como lo podría llegar incluso a plantear Ortega y Gasset. De hecho, la gente, si uno ve la película Her como paradigma, la gente se cree original, la gente se cree única, se cree un gran intelectual, cuando en el fondo lo que es simplemente una unidad de consumo y de producción. En el fondo, las personas se relacionan exclusivamente a través de lo que el propio sistema le ofrece, un sistema que está totalmente privatizado en el caso de Internet, pero que ha bajado una línea editorial marcada. ¿Por qué digo esto? Para que se entienda esta abstracción. Miren, les voy a dar un ejemplo sencillo. Muchas veces se sigue peleando con esta idea del colectivismo, porque el colectivismo parecía ser el germen de todos los problemas. Hace poco en Argentina se legalizó, como bien dice nuestro querido doctor Nicolás Márquez, el genocidio prenatal. ¿Cuál fue el eslogan base? Mi cuerpo, mi decisión, que el Estado se abstenga, que el Estado respete. Yo escucho eso y no me parece muy marxista. Lo que sí veo en el fondo, ¿saben qué es lo que ve en el final, al final del camino? Una mujer de 40 años que se autopercibe los sábados a la noche un felino, que llega con un ataque depresivo luego de haber pagado 5 o 6 abortos, consumiendo algún medicamento de alguna empresa farmacéutica de Francia como antidepresivo, viendo Los Simpsons el domingo a la tarde, comiendo medialunas con 6 gatos, vive en un departamento de Nueva Córdoba. O sea, la persona atomizada, la persona sin vínculos, la persona sin compromiso, la persona sin sentido de trascendencia, la persona que sigue creyendo en ese relato que es capaz ya no en construir esa utopía, y digo utopía en términos de modernismo, no la utopía de Santo Tomás Moro que reconocía el no lugar, sino esos proyectos utópicos del modernismo que pretendían un determinado sistema social, sino que ya no es la ilusión de la liberación. La persona que se cree
un homo deus, un Dios en sí mismo. El hombre ya no se reconoce como una creación, ni siquiera se reconoce, que este es el quiebre que hay con el modernismo, ni siquiera se reconoce como un producto del devenir natural, ni siquiera reconoce que somos parte de una evolución, sino que somos dioses creadores. Por lo tanto, se puede crear a sí mismo, no importa si es hombre o mujer, su propio género, se puede crear su propia especie, se puede crear sus propias ideologías, y yo de repente cuando veo este fenómeno, ejemplos concretos, cuando uno discute con un socialista, y esto Nicolás lo sabe porque hace poco yo tuve un enfrentamiento con un amigo de él, que es un periodista de Córdoba, que le puso Ernesto a su hijo reivindicando al Che Guevara. Digo, las personas cuando uno les plantea ciertos paradigmas dicen, no, eso Cuba y Venezuela no es la verdadera izquierda. Ah, bueno, está bien. Después uno le lleva el planteamiento de Robespierre y que dice, no, si eso no es verdadero liberalismo. ¿Dónde quedó, ya que vamos a hablar de liberalismo? ¿Por qué no leen a Karl Popper en profundidad? Porque Karl Popper justamente sostenía lo que era la falibilidad del pensamiento y en sacrificar justamente la hipótesis antes que las personas. Ahora en la posmodernidad, tanto un espacio como el otro, lo que hacen es sacrifican a las personas antes que claudicar en las hipótesis, porque este racionalismo abstracto y sacralizado ha llegado a una cúspide en la cual todo es posible menos equivocarse, todo es relativo, menos la propia verdad. La propia verdad es absoluta. Es claramente un suicidio epistemológico, pero es el parangón del relativismo. Todo lo demás es relativo. Mi propia digamos, existencia, ni siquiera existencia, porque se debe reconocer un ser objetivo. Mi propio sentimiento es lo único objetivo. Y el resto tiene que someterse. Por eso yo, para cerrar, quiero simplemente hacer una aclaración. Creo que hoy el gran desafío para la derecha es recobrar esta vida comunitaria. La resistencia al globalismo va a ir mucho más allá de las redes sociales, que ayudan, que son útiles, que ayudan a difundir, pero la resistencia está en la vida comunitaria, en esa sociedad oculta, con el gaucho, con la pava oxidada, con su caballo, que está por fuera de lo que el modernismo y la posmodernidad ofrece. Yo creo humildemente que el gran desafío está ahí, en reconocer los valores del tomarse una cerveza con el amigo, en conversar con algún referente, en leer libros. Hay un mundo muy interesante de descubrir que está por fuera de lo que es justamente la ontología digital. Por eso creo que es interesante, y sin embargo hay que reivindicar aún así la derecha. Más allá que haya que redefinir algunos conceptos, hay que reivindicarse, porque ¿saben qué es lo que sucede? Que con los extremistas del centro no se puede llegar ni a la esquina. Con los extremos del centro político que dicen ni de izquierda ni de derecha girando por la libertad como en el capítulo de Los Simpson, no se puede llegar absolutamente a ningún lado. ¿Qué pasó con la izquierda, con el centro? En Argentina, en Chile, en Perú, en España, en Guatemala, en Colombia. Que el centro termina fornicado finalmente por la izquierda. ¿Por qué? Porque al menos el comunista ortodoxo, el verdadero agente de derecha, lo respeta. ¿Saben por qué? Y lo digo, a mí me encantan las artes marciales. Porque aunque piense distinto como uno, están dispuestos a matar o morir por sus ideas. Insisto que hay que leer La esfera y la cruz de Chesterton. Aunque piensen totalmente distinto a uno, están dispuestos a matar o morir por las propias ideas. ¿Saben lo que hay en la actualidad? Floripondios que están más preocupados en cultivar una plantita de marihuana y creerse ciudadanos del mundo antes que realmente jugarse por una causa genuina. Esa es la discusión de fondo. La ética de la convicción frente a la corrección política de extremistas del centro que no asumen ninguna postura porque quieren quedar bien con los hippies, como quieren quedar bien con los empresarios que trabajan de sol a sol, como quieren quedar bien con el campo, como quieren quedar bien con la ciudad. No se puede servir a dos señores, y no es solamente un concepto bíblico, es un concepto natural. No se puede servir a dos señores. Por eso, insisto, hay que definir algunos conceptos esenciales dentro de la derecha como gran desafío, pero no hay que apartarse de la derecha, porque finalmente caen en una ilusión de creer que, bueno, me puedo llevar bien con algún sector, me puedo llevar bien con otro sector. Finalmente, cuando todos piensan igual es porque nadie está pensando. Y ese es el gran tema de la actualidad. Ese creo que es el gran problema. No me quiero extender más porque ya nos hemos excedido las 2 horas. Para mí ha sido un honor y te agradezco muchísimo, Jan, que me hayas dado la oportunidad de estar con grandes referentes que admiro desde hace años y de los cuales yo me nutro día a día. Y una última cuestión ya para hacer publicidad, porque todos promocionan. Bueno, mi libro ya estaría saliendo para marzo, que es 50 reflexiones conservadoras, que son 50 ensayos realizados sobre tópicos que van del ecologismo, antinatalismo, animalismo, donde trato de
a mi humilde criterio, reivindicar lo que es el posicionamiento conservador en cada gran esfera de discusión pública, incluso en temas valóricos que van por fuera de lo que es la política. Y sí, para la gente que es de Córdoba, yo estoy a cargo de la venta y lo hago de corazón para ayudar de los libros de Pablo Muñoz Iturrieta. No cobramos comisiones, lo llevo al domicilio de quien lo compre porque creo que es justo y necesario ayudar a gente que ha puesto el cuerpo mucho antes que uno, que hacen y que están combatiendo contra el gran sistema. Mientras algunos se dedican a comer medialunas y a ver quién tiene el liberalómetro mal calibrado, otros están haciendo una lucha realmente titánica a corazón y en contra de la censura, no solo del Estado, sino también del espacio privado. Quiere decir que está yendo por buen camino. Bueno, pues como bien dijo Horacio, la gente está fascinada. Nos acompañaron 800 personas en algún momento en vivo. Ahorita estamos con 500 y pico. La gente se queda en comentarios, pues bueno, encantada de las cátedras que cada uno de ustedes nos han dado. Y bueno, lo único que me queda por decirles es que creo que ustedes son las únicas 3 personas y este es un foro especial para mí porque normalmente en los foros al final siempre hay alguien que ya ha estado siempre, ¿no? Y en este foro, Nico, Pablo y Horacio, creo que son 3 personas que es la primera vez que nos acompañan. Espero que no sea la última y bueno, esto se extendió, pero creo que la gente quedó fascinada. Normalmente el extremo llega a 1 hora y media. El foro más largo que hemos tenido es de 2 horas y media. Estuvo Javier Milei, estuvo Agustín Laje, estuvo Lidia Lemón, estuvo Lu Palavecino, estuvo Mamela Fiallo, estuvieron 10 jóvenes reconocidos en redes sociales por su lucha pro vida, liberal, seguidores de ustedes. Y bueno, ahora me enorgullece que en algún momento yo estaba sentado afuera de mis clases, bueno, esperando que empezaran mis clases en la universidad, leyendo el libro negro de la nueva izquierda, ¿no? Aislado de todo el mundo. Todos decían, ¿qué demonios es eso? Eres un pachito, eres un derechoso, y más en una universidad pública. Y bueno, dormía viendo videos de todos ustedes hasta que dije, tengo que hacer algo. Y bueno, creo que hoy a muchos les puedo decir, amigos, compañeros de lucha, y hacer cosas juntos en la mayor medida posible. Les agradezco muchísimo como compañero, como amigo, como seguidor, como fan, como lo que quieran ponerme, porque ustedes en mayor o menor medida han sido cierta fuente de inspiración, no solo para mí, sino para muchos jóvenes y mucha gente, pues ya adulta, incluso a adultos mayores, por ahí debe haber, que duermen viendo sus videos. Amigos, compañeros, les agradezco por su participación. Les pido igual una disculpa por la extensión, pero creo que todos nos hemos quedado fascinados con este video, compartiendo puntos de vista, ideas, y si alguien quiere decir otra cosa, bueno, aquí estamos todos. Nico, Horacio, ¿todo bien? Vale, entonces, gente, perfecto. Muchas gracias por estar aquí. Los invito a seguir a Nicolás Márquez, a Pablo, a Horacio en sus redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube, a comprar y adquirir sus libros, a seguir su contenido. Y claro, ya tenemos página oficial de la iniciativa Vengadores. Dejé el link en los comentarios. Los invito por ahí. En el equipo está Mamela Fiallo, Agustín, ahora se está incorporando Horacio, Pablo. Y bueno, hay grandes personas y grandes referentes que en su momento la gente quería verlos unidos en un solo frente o en una sola pantalla, intercambiando ideas y destrozando progres. Así que muchas gracias a todos. Un abrazo, amigos. Si te gustan mis videos, si te gustan mis libros, si te gustan mis conferencias, yo ahora voy a estar abocado en este canal de YouTube a dar una serie de videos todas las semanas durante todo el tiempo. Ello requiere de tiempo, de preparación, además de todas las actividades intelectuales que uno lleva adelante. Si estás de acuerdo con lo que hago, si te sentís identificado y representado, ten en cuenta que estamos dando una batalla cultural contra toda la progresía, contra la agenda globalista. Y muy desigual. Nosotros no disponemos de fondos y ellos disponen de fondos ilimitados. Entonces te invito a que si estás de acuerdo y podés, dame una mano. Tenés Patreon para colaborar con lo que puedas y de esta manera poder facilitar
que todo este trabajo y todo este esfuerzo siga siendo posible. ¿Dónde está? ¿Cómo haces para poder colaborar? Bueno, en la descripción del video ahí está el link de Patreon. Con lo que puedas. Todo suma y todo sirve para que este trabajo que vengo realizando dé sus frutos. Un abrazo.